¿Es esto? Espera, espera. Un momentito. Jesús, ponle pausa un rato, por favor. No, está bien, está bien. Acá, ya estamos acá presentes. Me está asustando, creo que está poniendo una diapo diferente. Ya. A ver, entonces ahora sí, muchachos. Buenas tardes con todos. Ya. Buenas tardes con todos. Ahora sí vamos a empezar. Les habla el profesor Francisco Mendoza. Tenemos esta semana una nueva clase extensa, ya de nuestro ciclo súper apretado antes del examen de admisión. Tenemos que ver tres temas grandes que terminan siendo el tema de la guerra contra Chile, la reconstrucción nacional y la república aristocrática. Así que vamos a atacarlos a través de 10 preguntas y vamos a ir expandiendo un poco el tema para recordar parte de este proceso que termina siendo extenso. Un pequeño recordar de la clase previa. Recuerda que la clase previa hemos hecho todo el primer militarismo más el primer civilismo. Es un tema bastante amplio. Cuando hablamos del primer civilismo, recuerden que el Partido Civil es el primer partido político moderno. Te decía que la vez pasada que la población rechaza a los partidos políticos porque los consideran como facciones, como grupos de personas que quieren llegar al poder para defender sus intereses, más no buscan el desarrollo nacional. Pero a pesar de eso, el Partido Civil termina siendo o termina llegando al gobierno porque la gente estaba descontenta con los 45 años de gobierno militar y mucho más por la oportunidad perdida de la época de la prosperidad falaz, en la que ellos habían tenido el control de muchos recursos y no lo habían administrado bien. El discurso civilista, ya de manejar el Estado como una empresa privada, como ellos la tenían, con empresas exitosas y rentables, pues terminó calando entre la población ante una, repito, oportunidad perdida que había sido la prosperidad falaz. Ahora, el caso del Partido Civil es importante porque plantea una modernización del Estado. Un Estado con una característica administrativa de forma empresarial, ¿ya? Hola Emily, ¿cómo estás? Lo segundo es terminar teniendo un Estado austero, ¿ya? Donde los gastos terminen siendo los necesarios y no los innecesarios. Terminar teniendo una burocracia profesional, ¿ya? Capacitada para poder dirigir el gobierno, reducir los gastos militares y la compra de armamentos porque guerras no se venían teniendo, o por lo menos se pensaba que no se iban a tener. Además de esto, desarrollar y promover la banca, la industria y otras actividades extractivas que generen riquezas. Interesante el proyecto, pero además de eso, las jerarquías sociales no se iban a eliminar porque este era un gobierno de la oligarquía, este era un gobierno de los empresarios, encabezado por empresarios, que es lo que vamos a terminar encontrando en esta época. Hechos interesantes relacionados a la guerra contra Chile, la firma del Tratado Benavente-Ribagüero, o Tratado de Mutua Defensa con Bolivia. Bolivia amenazado ya de una invasión chilena y la pérdida de sus territorios costeros, pidió una alianza militar con Perú y con Argentina. Recuerda que Argentina no la firma, ya no la firma, temeroso por la alianza que también está haciendo Chile, con Ecuador y con Brasil. Fue una alianza interesante. La alianza Perú-Brasil o Perú-Argentina-Bolivia era para presionar a Chile. La alianza Chile-Brasil era para presionar a Argentina y la alianza Chile-Ecuador era para presionar al Perú. Recuerda que producto de que Argentina no quiso entrar en este juego de equilibrios diplomáticos y militares, se retira de la alianza, amenazado por el Brasil y además porque Chile le ofrece territorios como la Patagonia. Ya sin Argentina, la alianza esta terminaba siendo un poco más frágil, pero recuerda que el Perú, a pesar de eso, le hizo fuerte. ¿Por qué le hizo fuerte? Por medidas económicas que tomó, sobre todo con el salitre. Recuerda que realiza el estanco del salitre, ¿ya? Y luego la nacionalización, expulsando a los empresarios chilenos e ingleses que eran parte de la explotación del salitre en Tarapacá. Y luego, por su alianza con Bolivia, presiona políticamente para explotar el salitre del territorio boliviano. O sea, que el Perú entra en la competencia con Chile para explotar ese recurso. Y esto terminó generando tensiones económicas, empresariales y diplomáticas entre Perú y Chile, que terminó precisamente derivando en la posterior declaración de guerra. Ya que estamos hablando de eso, precisamente la guerra contra Chile, también llamada como la guerra del Salitre, la guerra del Salitre, la guerra de los, de las, de los fertilizantes, o la guerra del Pacífico, tuvo como fondo precisamente el conflicto eso, el control del salitre, que va a terminar siendo el motivo de la guerra. Salitre encontrado en Antofagasta, Bolivia, en Tarapacá y Arica, en el Perú, va a terminar siendo el motivo principal de la guerra, ya que vamos a comenzar a observar. Precisamente, pasando nuestra primera diapositiva, recuerda, en la guerra contra Chile, que va a terminar durando 4 años, recuerda que la causa es el control de las salitreras, ya que Bolivia y Perú tienen que Chile desea, ya
y además las tensiones empresariales y políticas entre Bolivia y Chile y entre Perú y Chile también. Los pretextos para el inicio del conflicto terminaron siendo dos. Con Bolivia, ya el pretexto fue que en 1874 el gobierno boliviano y los empresarios chilenos habían hecho un acuerdo de 25 años de estabilidad tributaria. Es decir, los empresarios chilenos tenían que pagar el precio que correspondía por la extracción de salitre y un impuesto extra, ya extra, de 22 centavos de peso boliviano por cada 50 kilos de salitre extraído. Pero recuerda que solo 5 años después, el gobierno boliviano, ya, ahora dirigido por parte de un militar golpista con un discurso populista, como dice Hilarión Daza, termina planteando que ante la crisis económica existente no puede ser posible que Bolivia no tenga plata teniendo salitre, que es un recurso que tiene un gran valor en el mercado. Por eso ya no se pagará 22, sino 10 centavos de peso bolivianos más como impuesto. Recuerda que Chile pone como argumento de que se está rompiendo de manera unilateral un acuerdo preestablecido y que esto no se puede hacer, que se tenía que negociar. Por lo tanto, Chile no pagará más. Bolivia dijo, o me pagas o te vas. Y los chilenos se fueron, los empresarios se fueron, pero el ejército entró. Y recuerda que esa ruptura unilateral del acuerdo es lo que Chile pone como pretexto para poder iniciar el conflicto. Por eso se pone que el pretexto contra Bolivia es este, el alza en 10 centavos del impuesto por extracción de salitre. Por otro lado, Perú, al ver de que Bolivia le declara la guerra a una fuerza militar chilena invasora, Perú entra a la guerra diplomáticamente para evitar el conflicto. Pero lo que Chile va a argumentar es que Perú no entraba a evitar el conflicto, sino que Perú entraba a defender a Bolivia, con el cual tenía el Tratado de Mutua Defensa. Así que bajo ese acuerdo también nos terminan declarando la guerra a nosotros. Recuerda que desde ahí empieza el conflicto ya con los tres países a la vez. Y la primera pregunta que vamos a terminar soltando está ligada a un hecho que ahorita vamos a pasar a repasar. Recuerda que estamos en una suerte de repaso violento. Y lo que está en tu materia en la dirigida como número 3, lo estoy poniendo como primera pregunta. Dice, durante la campaña marítima, y espero tu respuesta, durante la campaña marítima de la guerra entre Perú y Chile, este último país, Chile, tuvo como prioridad la captura del Huáscar, utilizando toda su armada para ese objetivo. Debido a que, entonces, espero que recuerden, voy a ir soltando la información, por favor yo te pediría que a los 9 muchachos que están acá en clase ya vayan soltando su clave por el chat, ¿ya? Para ver cómo vas, hay que responder rapidito. Recuerda, ¿qué cosa es lo que está pasando? Recuerda que la primera fase de la guerra termina siendo la llamada campaña marítima. En la campaña marítima Chile tiene una mayor fuerza naval que la nuestra, ¿ya? Y va a tener evidentemente mayores posibilidades de ganar. ¿Por qué era importante tener el control del mar? Porque con eso se tiene el bloqueo comercial del contrincante y el acceso a los puertos para desembarcar tropas. ¿Ya? Ese terminaba siendo el objetivo de tener el control del litoral. ¿Qué sucedió? Recuerda que hay algunos enfrentamientos. 3 son los enfrentamientos que destacan. Uno termina siendo el combate de Iquique, donde el Huáscar de Grau derrota una embarcación de madera, que era la Esmeralda de Chile, pero perdemos nuestra principal embarcación, que era la fragata Independencia. De ahí para adelante se va a terminar poniendo muy cuesta arriba alguna posibilidad de victoria. El segundo evento importante termina siendo la captura de la embarcación chilena que servía de transporte de información de un barco a otro, llamada el RIMAC. Con el RIMAC lo importante es que Grau logra encontrar documentación de armamento que va a terminar llegando de Inglaterra a Chile, y al darse cuenta de la superioridad o del incremento de la superioridad militar de Chile, Grau deja el sur, viene al Congreso donde era senador y se hace una sesión secreta donde pide compra de armamentos. Se hace la gran colecta nacional, se junta dinero entre el élite, se manda plata a comerciantes ingleses para que nos terminen trayendo las armas, e Inglaterra se negó, argumentando de que quiere declararse neutral, generando por lo tanto el que el Perú no pueda terminar, yo no diría igualando, pero por lo menos equiparando un poco las fuerzas militares con las cuales Chile va a terminar manteniendo la ventaja. Inglaterra literalmente se puso del lado de Chile en el conflicto y eso nos perjudicó mucho más. El Huáscar recuerda que va a hacer las correrías, ataca puertos y embarcaciones chilenas, ¿ya? Y huye para no ser capturado, generando entre la población chilena un gran pánico, ¿ya? Porque por más fuerza naval que tenga Chile, no logran capturar esta pequeña embarcación. Así que se fue generando la idea de que el Huáscar terminaba siendo un barco pirata, un barco fantasma, que no sabían qué hacer contra él. Y para Chile, y ahí viene la pregunta,
terminó siendo una prioridad capturar al Huáscar para terminar generando, para minimizar, para reducir ese temor, ¿ya?, que el Huáscar viene generando entre la población. Finalmente, el Huáscar va a terminar siendo rodeado de 8 embarcaciones chilenas y lo derrotan en el combate de Angamos, Grau y muchos otros oficiales y muchos otros soldados y muchos otros grumetes pierden la vida precisamente en el combate de Angamos y con ello perdimos el mar y Chile pasa a tener el control de las costas. Entonces, ¿cuál termina siendo la clave? El objetivo de terminar utilizando todas sus fuerzas para derrotar a Huáscar fue, a ver, la superioridad militar que esta embarcación tenía por sobre la flota chilena, no, la superioridad naval chilena era abismal, ya abismal con respecto a la nuestra. Chile tiene 2 acorazados, nosotros ninguno. Después del combate de Iquique que perdemos la parada de independencia, ellos tienen 6 fragatas y nosotros no tenemos ninguna, ¿ya? Así que no había precisamente punto de comparación en la fuerza militar. B. A ver, B. Reconocimiento norteamericano y británico a la heroicidad de Grau y su tripulación. Eso termina siendo correcto. Hay un montón de correos y telegramas en la época donde los dirigentes, los altos dirigentes políticos de estos países terminaban rindiendo honor al Huáscar de Grau precisamente por la heroicidad que viene haciendo en la guerra, de terminar soportando precisamente bajo sus hombros la continuidad de un conflicto frente a una superioridad chilena naval. Chile también reconoce eso, ¿eh? Ya que la guerra en mar pudo haber acabado hace rato, pero fue Grau y Huáscar quien terminó prolongando ese conflicto por más tiempo. C. El pánico que fue desatando entre los pobladores del país sureño las acciones armadas de Huáscar, esa terminaba siendo la situación. Hay que acabar con el pánico de la gente, ya capturando el Huáscar. Cuando se derrota el Huáscar no se le hunde, se le derrota y se le pasea literalmente por toda la costa chilena para que vean que este barco ya había caído y de la caída del puerto de Valparaíso establecido por esta embarcación en la que Perú cifraba sus esperanzas de victoria. No, el Perú en realidad no cifraba sus esperanzas de victoria en el Huáscar, se convirtió en el David que está peleando contra todo el ejército de Goliat. Pero por otro lado, no se cifra en ellos, se espera solamente una mayor compra de armamentos, pero la gente vio precisamente en el Huáscar una esperanza, pero el Valparaíso hacia ese lugar nunca llegó tampoco. En esta pregunta, por lo tanto, en la pregunta número 3, la clave que me han terminado mandando Emily y Darickson termina siendo la C y esa es la clave correcta. Así que, repito, acá hay en clase, ahorita hay 10 muchachos, ¿ya? Yo sé que son más, ¿ya? Pero ahorita ya se conectaron 10 y solamente 2 están respondiendo y hay que responder rápido. ¿Ya? Acá les pongo un complemento precisamente a esa pregunta, ¿ya? La campaña amarilla. ¿Ya? Ahora, vámonos a la siguiente. Ya, la siguiente. Recuerda que tras esto viene la campaña terrestre en el sur. ¿Ya? De campaña terrestre en el sur no te estoy poniendo preguntas ni de la campaña, sí una parte de la campaña de Lima, pero te estoy poniendo los datos de todas maneras para que los recuerdes. Repasemos rápidamente. Recuerda que después de la derrota en el mar, lo lógico era la campaña en el sur. Uno, porque Chile avanza de sur a norte, y dos, porque en el sur está el salitre, que es el motivo de la guerra. Chile quiere el control de las salitreras. En la campaña en el sur terrestre hay 2 fases, la fase Tarapacá y la fase Tangárita. En la fase Tarapacá ya perdimos las primeras batallas que son Pisagua y San Francisco y ganamos la batalla de Tarapacá con apoyo de Bolivia. Pero a pesar de haber ganado la batalla, tuvimos que retroceder con nuestras tropas porque el ejército chileno viene por mar y por tierra a atacarnos. Así que dejamos Tarapacá y retrocedimos hacia Arica y Tacna, ¿ya? Y la situación seguía cuesta arriba. Mientras tanto, en Lima, ya el presidente Mariano Ignacio Prado está desesperado. Desesperado porque las armas que se mandaron a comprar no están llegando, porque los representantes del Estado que han ido no les están haciendo caso en la entrega de material bélico, porque el mismo Prado decide ir a Europa a exigir las armas y se generó un inconveniente. El vicepresidente Luis Lapuerta, que se queda como encargado de gobierno, no es conocido, no es respetado por la gente como líder del país. A pesar de que estamos perdiendo, la gente respeta a Prado porque Prado le ganó a España. Le podía ganar a Chile, ese terminaba siendo la esperanza. Pero Lapuerta no, la gente no se siente representada, siente que hay un vacío en el control del Estado y eso termina generando graves problemas. ¿Qué pasó a continuación? Un Nicolás de Piérola, que desde hace rato está criticando al débil económica y políticamente gobierno de Prado y que lo consideraba cobarde, ya ahora lo va a terminar acusando de cobarde por haber seguido en plena guerra y ladrón por supuestamente haberse llevado la plata, cosa que no terminaba siendo cierta.
pero ya lo que importa es la percepción de la gente. Pirola del golpe de Estado, Pirola tiene un gran respaldo popular entre la población, y Pirola precisamente ahora asume el liderazgo de la presidencia. Pirola pide que las tropas del sur retrocedan a Lima, donde la guerra va a culminar, según él. Así que mientras que esto pasa, hay algunas batallas. Los Ángeles, Inti, Orco o Alto de la Alianza, tras la cual Bolivia, tras la derrota, Bolivia se retira del conflicto. Y luego está la batalla de Arica, donde destaca tremendamente la figura monumental de Francisco Bolognesi, ¿ya? Quien termina planteándole a Chile que, a pesar de que le están proponiendo una, digamos así, una derrota digna, es decir, que una rendición sin que haya enfrentamiento para no terminar haciendo daño a los militares peruanos, Bolognesi dice, no, yo me voy a quedar peleando y voy a pelear hasta quemar el último cartucho. Los oficiales deciden pelear con él y Bolognesi convence a muchos oficiales y a muchas tropas que se retiren a Lima como pide el gobierno. Y Bolognesi y la gente que se quedaron con él quedaron como señuelos, ¿ya? Para que los chilenos se distraigan y las tropas puedan retroceder. Perdimos Arica, ya el batallón que quedó ahí terminó siendo rematado por los chilenos en el famoso repase, y con eso Chile ya había ganado la guerra. O sea, la guerra, no la batalla, no la región, la guerra. Chile quería ir salir, pero ya tenía Antofagasta, Tarapacá y Arica. Para que la guerra acabe, ya lo único que tenía que hacer es que Perú reconozca precisamente la entrega de esos territorios a Chile. Y Chile lo hace a través de la llamada expedición Lacahuana. En la expedición Lacahuana, ya representantes de los Estados Unidos entran como intermediarios entre Perú y Chile y le piden a los dos países que planteen qué cosa desean ya para que la guerra acabe. Chile quiere la soberanía sobre Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua, y Perú planteaba solamente dar una indemnización. Los acuerdos ya nunca llegaron a buen puerto, así que la guerra continuó. Chile, mientras tanto, ya había enviado embarcaciones hacia las haciendas de la costa norte en la expedición Lynch, saqueándolas y destruyéndolas, generando además de eso una serie de levantamientos sociales, sobre todo de chinos, que comenzaban a levantarse contra los hacendados, y era un caos lo que venía pasando en el país. A pesar de eso, recuerda tú que Chile viene con sus tropas hacia Lima, Pirola organiza las líneas de defensa de la capital, pero esas líneas mal organizadas, separadas y muy débiles, pierden dos batallas seguidas. San Juan el 13 de enero del 81 y Miraflores el 15 de enero del 81. En 3 días ya había terminado cayendo la capital. ¿Ya? Pirola desaparece, ya desaparece de Lima, planteando que va a la Sierra Central, pero con un pasaporte de Chile no se termina yendo a París, ¿ya? Y Lizardo Montero se proclama presidente en Arequipa, Lima no reconoce su gobierno, ¿ya? Por otro lado, Cáceres está en la Sierra Central y comienza a organizar tropas. Mientras tanto, si bien Chorrillos, Barranco y Miraflores habían sido saqueadas, incendiadas y destruidas, la ciudad de Lima no. Hay saqueos, como el saqueo de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Y de varias otras instituciones, las bibliotecas de San Marcos, del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Catedral. Pero no hay una destrucción masiva, y muchos mencionan de que es la misión Petitors francesa la que termina frenando precisamente dicha destrucción. No porque quiere defender al Perú, sino porque quiere proteger las propiedades de los franceses. Y esto apoyó un poco menguar el ataque de la capital. Finalmente, Chile va a terminar estableciendo un acuerdo con Francisco García Calderón, representante de la élite limeña, a la cual le planteó que la guerra acababa si es que se le entregaban los territorios del sur. Y García Calderón, apoyado por Chile como mandatario del Perú, establece el llamado gobierno de la Magdalena. ¿Ya? El problema del gobierno de la Magdalena es que el Congreso, conformado por muchos empresarios peruanos, no quieren, o empresarios limeños sobre todo, no quieren terminar cediendo los negocios salitreros del sur. Y por eso se niegan a ceder territorios y por eso es que la guerra continúa. ¿Ya? Y por eso es que la guerra continúa. En base a eso, nos vamos a la siguiente diapositiva, que contiene una pregunta. Dice acá, la pregunta 1 de tu dirigida. Dice, lee conmigo y busca la respuesta. La élite del gobierno peruano concentrada en la ciudad de Lima se negó repetidamente a ceder los territorios sureños exigidos por Chile. O sea, estamos hablando de Tarapacá, Arica, Tacna, Moquegua. Entre los motivos económicos que establecieron esta postura tenemos, o sea, ¿cuál fue la causa económica por la cual no quisieron ceder los territorios del sur? Dice A, la defensa de la soberanía nacional frente al invasor. Bueno, esa puede ser una causa patriótica, política, social, etcétera. No voy a ceder un centímetro de territorio ante ti, chilenos, pero no es una causa económica, ¿ya? La B dice la defensa de sus inversiones salitreras en Tarapacá.
Esa parece ser una mejor clave, porque ahí salitre, ya el salitre se vende, negocio por medio. La venta de armamentos que ellos manejaban y no querían perder. O sea, ellos eran los que le vendían armamentos al Estado peruano y ponerle fin a la guerra implicaría que no van a ganar más plata. Pues la verdad es que el negocio de la venta de armas es un gran negocio durante los conflictos, pero no es el negocio de los empresarios peruanos, ¿ya? O de la población peruana, limeña sobre todo, que no quiere terminar acabando la guerra, o sea, no es porque ellos vendían armas. Y se ve los préstamos bancarios que se solicitaban profusamente, o sea, ellos son banqueros, muchos de ellos son banqueros, pero ellos no quieren que la guerra se acabe porque como la gente no tiene plata, pide muchos préstamos, ¿ya? Y por lo tanto, de acabar la guerra, ya no seguirían dando más préstamos. No, al contrario, ellos quieren que la guerra se acabe, porque si hay más guerra, la gente que se ha prestado no va a poder pagar. ¿Ya? Así que, por lo tanto, no le convenía. Así que de esas cuatro, la mejor alternativa termina siendo la B de besito. Y la B de besito es lo que ha marcado Garrison y Emily, que son los únicos que están en clase, creo yo, ¿ya? Porque ya van dos respuestas que ellos van dando acertadamente, ¿ya? A ver, eh, sucedió ello, recuerda, que la guerra va a continuar, ¿ya? La guerra va a continuar. ¿Y cómo sigue la guerra? A ver, vamos a verlo por acá. La guerra sigue en la llamada Restauración Nacional o la campaña de la Bre. Con Cáceres a la cabeza, este personaje organiza población indígena de la Sierra Central, de Ayacucho y Junín, ya principalmente donde va a terminar volviendo sus tropas. Pero Cáceres no es el único. De manera autónoma, indígenas del Valle del Mantaro también se rebelan frente a la invasión chilena. También se revela Tomás Lainez, que es otro oficial del ejército en Cusco, organizando población indígena contra los chilenos, pero también, a diferencia de Cáceres, atacando a los gamonales, los dueños de tierras que abusaban de la población. También está Lorenzo Iglesias, que organiza población indígena en la zona de Cajamarca contra los chilenos. Entonces hay varios líderes militares, pero que destaca sin duda es Cáceres. Cáceres va a terminar organizando a la población indígena, no tiene mucho tiempo, les enseña a disparar y a pelear en grupo, en montonera, ¿ya? Y con ellos se van a ganar muchas batallitas. Recuerda que lo que hace Cáceres es activar una guerra de guerrillas, ¿ya? Activar un conflicto con una desproporción, donde Chile tiene tropas mejor preparadas, mejor armadas, pero nosotros terminamos teniendo la ventaja de la geografía, Soroche y espacio geográfico que la población indígena conoce. Y se gana Sangrar, Pucará, Marcaballe, Concepción, Sierra Lumia, Cuchimay, varias batallitas se van a terminar ganando durante este proceso. Pero lo que hacía este accionar de Cáceres era prolongar la guerra. Cáceres consideraba que la guerra no se va a ganar en una gran batalla, que Chile tiene superioridad militar como para poder aplastarnos en una gran batalla en el conflicto. Entonces, lo que hay que hacer es ganar por cansancio, que más gente se vaya sumando a la resistencia del Perú y que los chilenos se vayan aburriendo precisamente de esto y decidan retirarse o negociar con mayores ventajas para nosotros. O sea, de que vamos a perder, pero si perdemos, no hay que perder tanto, ya no hay que perder tanto. Terminaba siendo uno de los planes, ya para entenderlo así, ya. Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo? Recuerda que tras esto, con la acción militar de Lorenzo Iglesias en la batalla de San Pablo contra los chilenos, Chile decide movilizar su fuerza militar hacia Cajamarca y porque considera que Cajamarca está traicionándolos. Pero por otro lado está el caso de Cáceres, quien al ver la pelea de Lorenzo Iglesias dice, bueno, me voy a unir con él para unir esfuerzos contra Chile. Lamentablemente, Miguel Iglesias, principal representante de los hacendados cajamarquinos y oficial del ejército peruano también, consideró de que las acciones de Cáceres lo único que terminaban haciendo era prolongar la guerra, prolongar las pérdidas económicas, prolongar las pérdidas humanas, y que por lo tanto la guerra se tenía que poner fin de alguna manera. Y lo que va a terminar haciendo Iglesias es establecer una alianza con Chile llamada con el nombre de el Acuerdo de Montán. Se plantea la formación del ejército expedicionario conjunto. Iglesias y sus hacendados y sus aliados apoyarían a Chile contra Cáceres, el cual va a ser derrotado en la batalla de Huamachuco. ¿Qué va a terminar pasando? Cuando este derrotado en Huamachuco, Cáceres no pierde la vida, va hacia la Sierra Central a servir organizando tropas, pero Chile reconoce el cargo de presidente del Perú a Miguel Iglesias y este va a terminar firmando el Tratado de Ancón. Recuerda que el Tratado de Ancón son tres los puntos principales. Número uno, Chile se va a terminar quedando con Tarapacá para siempre. Arica y Tacna van a terminar quedando en manos de los chilenos, se decía, por un lapso de tiempo de 10 años. Luego de lo cual se realizaría un plebiscito. Y en ese plebiscito, Tacna y Arica decidirían si quedarse con Chile o regresar al Perú. ¿Ya?
Y el país que se quede con estas provincias va a terminar recibiendo, o va a terminar pagándole al otro una indemnización de 5 millones de pesos chilenos. ¿Ok? Ese termina siendo el plan. Ya termina siendo el plan. Y además se iba a terminar estableciendo la entrega de 1 millón de toneladas de guano de, de Chile. ¿Ya? Ese terminaba siendo el Tratado de Ancón. Ahora, en base a eso vemos la segunda pregunta del material, que es la tercera pregunta que estamos respondiendo ahorita. Que dice, la firma del Tratado de Ancón fue rechazada por muchos sectores de la población, sobre todo por la pérdida de territorios en favor del enemigo y por frenarse la resistencia nacional desarrollada desde la sierra con nuestros compatriotas. Acá, los peruanos que suscribieron dicho tratado, por el contrario, justificaban la necesidad de dicho acuerdo porque, ¿se recuerda? Quien firma esto, que termina siendo Miguel Iglesias, ¿ya? Porque, ¿cómo justifica, ¿ya? ¿Cómo justifica el hecho precisamente de que sea necesario firmar un acuerdo con Chile? Bueno, su justificación, recuerda cuál va a ser. Su justificación va a ser lo siguiente, ya te lo dije en el momento de la explicación. La guerra en realidad la estamos perdiendo, ¿ya? Por más que Cáceres esté resistiendo, la guerra no la vamos a ganar. Mientras más tiempo dure la guerra, ya más pérdidas económicas, más pérdidas de vidas humanas, y por lo tanto alguien tiene que ponerle fin a esta violencia, del conflicto. ¿Ya? El que lo haga, evidentemente va a quedar como malas de la población, pero ¿qué importa? Tiene que comerse de sapo para poder ponerle fin a la guerra y no perder más recursos. Ese es el argumento que va a terminar utilizando Iglesias. Y eso es lo que está en una de las alternativas. Ya me dice que los ingresos salitreros no significaban grandes ingresos al área nacional. O sea, la justificación podría ser bajo ese argumento es, ¿a qué nos peleamos tanto por el salir? ¿Acaso genera tantos ingresos? ¿Ya? Pues bueno, esa no fue la justificación. B, que la derrota peruana era inevitable y se debe frenar una rebelión indígena antisistema. Bueno, no era tanto. O sea, la primera sí, ellos consideran, la guerra no la vamos a ganar. Y hay que frenarla para no tener más pérdidas económicas y de vidas humanas. Pero no era tanto por frenar una rebelión indígena. Sí habían protestas de los indígenas, pero no era contra eso específicamente que se quería terminar frenando el conflicto. La CNI dice, se debe defender la producción agraria de la Sierra Norte, va a ser la economía nacional. Bueno, los hacendados de la Sierra Norte lo que quieren es que la guerra no se lleve a cabo en sus provincias, en sus territorios, en sus zonas de producción, porque no quieren perder negocios. Pero recuerda que había una diferencia. La de la Sierra Norte no les interesaba firmar el acuerdo por perder territorios en la costa sur. ¿Por qué? Porque ese no es su negocio. Su negocio está en la Sierra Norte, no en la costa sur. Los de la costa, los limeños que tenían negocio en la costa sur no quieren ponerle fin a la guerra porque no quieren perder sus negocios. Cada uno iba por su interés. Dice, D, la guerra generaba grandes pérdidas humanas y económicas y habría que frenarlo. Esa termina siendo la justificación, porque está en la alternativa D. Supongo que es lo que han terminado marcando sus compañeros que han establecido su clave. ¿Ya? Nuevamente Emily y Alison me terminan dando la respuesta correcta. ¿Ya? Así que la clave es la D. 3 de 3. Ya están dando sus dos compañeros, o los únicos dos compañeros de los 15 que están presentes, están dando sus respuestas. ¿Ya? Así que por favor, pónganse el tiro. Ustedes van a postular, no yo. ¿Ya? Así que vayan respondiendo rápido. Ya vayan respondiendo rápido. A ver, vámonos a la siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está relacionada con el siguiente periodo. Recuerda que acabada la guerra, el Perú queda muy mal. Hemos perdido los territorios salitreros del sur, ¿ya? Y con ello el salitre. Durante más de un año, Chile bloquea el comercio peruano del guano porque ellos están extrayendo 1 millón de toneladas de guano del territorio peruano, que se había acordado, las haciendas destruidas en la costa norte, así que la situación es caótica. La moneda nacional, el Inca, el billete fiscal devaluado, bancos quebrados, inversionistas extranjeros que piden que se les pague lo que les debemos. En el aspecto político, los militares toman el control del gobierno y los militares le echan la culpa de la derrota al partido civil. ¿Ya? Y en el aspecto social, recuerda que hay mucha población indígena armada que está atacando a hacendados y gamonales por los abusos que se han cometido contra ellos por mucho tiempo, y además de eso, peor si es que terminaron apoyando a Chile durante la guerra. Pero la situación es un caos. En ese periodo se inicia algo llamado como la reconstrucción nacional, caracterizado por gobiernos de caudillos, personajes que vienen teniendo una gran cantidad de seguidores que son capaces de pelear y dar la vida precisamente por quien consideran la esperanza de desarrollo para el país. Hay dos tipos de caudillos. Está el caudillismo militar, que es el segundo militarismo, desde Miguel Iglesias, pasando por Cáceres y Ernesto Morales Bermúdez,
de un caudillo civil que es Nicolás de Piérola, que va a gobernar en 1895-99. ¿Ya? Recuerda lo siguiente, durante el gobierno de Iglesias, ¿qué pasó? Esta persona, no te olvides, la gente no lo quiere mucho porque ha firmado un acuerdo con Chile y además traiciona a Cáceres. A pesar de eso, es el presidente de la República. Chile lo respalda, y lo respalda porque él es el que garantiza que el millón de toneladas de guano del Tratado de Ancón se extraigan. Por eso que mientras que se extraen millones de toneladas, el ejército chileno se queda en el Perú y defienden a Iglesias de diferentes intentos de golpe de Estado en su contra. Pero cuando se retira, Cáceres facilita o ve facilitado el golpe de Estado contra Iglesias en la llamada Guaripampeada. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es la situación económica. Es un caos, como ya les mencioné. Iglesias, lo primero que debió hacer era eliminar el billete devaluado y establecer una nueva moneda. Pero como eso le iba a generar protestas sociales, decidió establecer solamente un nuevo impuesto, que es la contribución personal. Y este impuesto a la contribución personal terminó generando un fuerte rechazo. En diferentes provincias, en la zona del Callejón de Huaylas en Ancash, Pedro Pablo Tusparia va a terminar criticando, considerando que esto es solamente una restitución del tributo indígena. Además de eso, protesta no solamente por ello, sino también por el abuso de los gamonales sobre la población indígena, y Tusparia va a terminar siendo tomado preso por la situación. Entonces, las medidas de Iglesias que eran insuficientes, además de eso, eran impopulares y terminó generando problemas. El otro punto que hay que tomar en cuenta es que durante el gobierno de Iglesias se va a terminar estableciendo tribunales de justicia especiales para juzgar a los miembros del Partido Civil por la derrota que se ha terminado teniendo en la guerra con Chile. Repito, acusando de haber comprado menos armas y de retirarse en la guerra y de corrupción por robarse dinero de la compra de armamento. Repito, todo era una cacería de brujas sin sentido, pero era parte de la forma en la que se viene intentando justificar por qué los militares deben gobernar y los civiles ya no. El otro aspecto que también es importante es que se reafectó a instituciones educativas como la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma, el Colegio Guadalupe y la Universidad de San Marcos. Y es ahí donde entra la pregunta que está a continuación. Dice, en la brevedad de su gestión, Miguel Iglesias tuvo el acierto de convocar a Ricardo Palma para que se encargara de la reorganización de la Biblioteca Nacional, ocupada, saqueada y casi inexistente. De los 56.000 volúmenes o libros que constaban sus fondos, solo se encontraron 738. Entonces se terminó Chile robando casi toda nuestra biblioteca. Sí, eso es el enunciado, ¿ya? O sea, el enunciado es, gobierno de Iglesias, se nombra Palma para reconstruir la biblioteca nacional que nosotros ya conocemos. La pregunta es, ¿lo descrito en la lectura hace referencia a qué acontecimiento histórico? Bueno, puede ser el gobierno de Iglesias, la reconstrucción de la biblioteca nacional, pero en lo que está planteándose principalmente es en toda la pérdida de libros que se hicieron durante el saqueo de la biblioteca por parte de la Invasión Chilena a Lima. Entonces, en la pregunta número 1 dice, ¿ya? O en la alternativa A me dice, ¿ya? A ver, ¿a qué acontecimiento histórico se hace referencia? A la ocupación de Lima por el ejército chileno. Sí, porque ahí se va a hacer el saqueo de la biblioteca, entonces podría ser clave. B, el triunfo de la rebelión de Tusparia. No, porque no termina triunfando, además no está eso dentro del texto. En el contexto sí, porque es en el gobierno de Iglesia, pero no está relacionado a la lectura. Dice, el surgimiento de la coalición nacional. La coalición nacional aparece luego, es una alianza entre el Partido Civil y Demócrata para sacar a Cáceres del gobierno, y la de la derrota de la Confederación Peruano-Boliviana, pues no va por ahí, porque eso es mucho antes, ¿no? Entonces, la mejor clave en la alternativa, en la pregunta 4, la clave termina siendo la A de avión, ¿ya? Entonces ya apareció, tenemos otra compañera más apoyando con las claves, Marjorie, ya termina dando una respuesta correcta, al igual que Emil, que ya tiene 4 al hilo, ¿ya? Ahora, después de Iglesias, ahí también entra Darrington, pero recuerden que tienen que responder rápido, el examen te va a terminar pidiendo respuestas rápidas, ¿ya? Ahora, después de Iglesias, ¿qué pasa? Bueno, después de Iglesias viene el gobierno de Cáceres, pero recuerda, por si acaso, de que hay un periodo intermedio, Cuando Cáceres da golpe de Estado no se proclama presidente, le da el poder a una asamblea electoral que convoca elecciones presidenciales para 1886 en las que Cáceres ganará, ¿ya? En ese intermedio hay un boom de partidos políticos. Nace, además del ya existente Partido Civil, nace el Partido Liberal, el Partido Demócrata de Piero, el Partido Constitucional de Cáceres. Recuerda que Cáceres gana la elección presidencial que se convoca con el 100% de los votos porque fue el único candidato.
Su partido, el Constitucional, tuvo el apoyo electoral de una alianza con el Partido Civil. Y producto de eso, el Partido Civil, el mejor organizado, el que mayor votantes tenía, le dio la victoria a Cáceres. Pero esto no es gratis, es política. Cáceres le termina dando al Partido Civil dos cosas: el control de la economía y además de eso, la limpieza pública de su imagen. Cáceres va a terminar generando discusiones a nivel nacional, concluyendo que la derrota de la guerra contra Chile ya se debió a una serie de causas compartidas: malas decisiones políticas del Partido Civil, mala preparación de los militares, la falta de una educación general donde se generó una conciencia nacional, las peleas entre diferentes grupos políticos por el control del Estado, más no preocupándose por un desarrollo nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese va a terminar siendo el gran problema de la época. Así que el Partido Civil ya no era el único culpable, ya le limpia un poco la imagen a este partido. Por otro lado, Cáceres le ha dado al Partido Civil algunos beneficios, como te dije: limpiar su imagen y darle el control de la economía. El Partido Civil automáticamente establece, como parte de la alianza, la desaparición del billete fiscal devaluado y el establecimiento de una nueva moneda, que es el sol de plata. Recuerda, con el tema del sol de plata, que el Perú va a tener reservas de plata, para poder sustentar el valor de nuestra moneda nacional. Y recuerda que eso no es novedad, porque eso varios países lo venían utilizando a nivel internacional. El Perú se adhiere solamente al llamado patrón blanco. Con eso la economía se va estabilizando. Pero también recuerda otra cosa: ahí se me está yendo un dato. Cáceres no solamente gana con el apoyo del Partido Civil, Cáceres también gana con el apoyo de los gamonales. O sea, mucho terrateniente serrano, terrateniente andino, que reconocía en Cáceres un gran líder por la victoria en la lucha, o por las victorias pequeñas que se tuvieron en la guerra contra Chile. Eso también fue un factor importante. Ahora, cuando se elimina el billete fiscal, un montón de gente, o sea, no los gamonales, pero sí un montón de la población, se ve muy afectada precisamente con eso. El billete deja de circular, ya no sirve, entonces la plata que tenías ya no vale de nada. Generó protestas, ¿ya? De sectores populares, de gamonales también. Y Cáceres, en lugar de terminar negociando, Cáceres mueve tropas y aplasta. Literalmente, aplasta a quien se opuso a su medida. De tal manera que Cáceres perdió los sectores populares, que terminaban siendo su gran respaldo, pero se mantenía en el gobierno. Recuerda que el gran objetivo de Cáceres en la guerra fue el contrato Grace. Ese es el punto principal, no te olvides tú. Los poseedores ingleses de deuda externa peruana, ya organizados con Michael Grace a través de la Peruvian Corporation, le van a decir al Estado peruano: yo quiero que me pagues y sé que no tienes plata, entonces págame con recursos que yo pueda explotar y generar ingresos. Ahora, tú me vas a pagar con recursos que valen por lo que me debes. Si tú me debes 300, no voy a pagar con recursos que valen 300, por una cuestión lógica. Yo este negocio lo voy a tener que armar. O sea, no es que yo vaya a cobrar ahorita, voy a tener que armar un negocio, pagar impuestos, pagar personal, esperar a obtener las ganancias para recuperar mi dinero. Y eso es un largo tiempo. Y por lo tanto, si tú me des 300, me tienes que pagar pues como 800. ¿Ya? Eso es lo que se planteó. Eh, a cambio de una serie de recursos que le entreguemos en concesión, lo que ellos prometían era terminar pagando o dar por eliminada nuestra deuda externa y dar una publicidad internacional de que el Perú, a pesar de la crisis, es un gran pagador de sus deudas y por lo tanto que se puede confiar para invertir en el Perú. Ese terminó siendo el plan del contrato Grace. Cáceres está de acuerdo, presenta el proyecto al Congreso y el Congreso lo rechazó en 3 oportunidades sucesivas, porque consideraban que se iba a generar, como era cierto, una gran dependencia del capital británico. ¿Qué sucedió? Al final, como 3 legislaturas sucesivas se negaron, Cáceres disuelve el Congreso y establece un nuevo Congreso sometido a él, que acepta la formación del contrato Grace, y por lo tanto este se saca a la fuerza en 1889. Recuerda que entregamos en concesión, o sea, no para siempre, sino por explotación durante algunos años, varios recursos, siendo el más destacado la entrega de ferrocarriles, ya por 66 años. No solamente está el caso de los ferrocarriles, sino que también está, no te olvides tú, está el caso de la entrega de 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, libre navegación en el lago Titicaca y 33 cuotas de 80.000 libras esterlinas, ya en favor de estos poseedores ingleses de deuda externa. Así que la situación terminaba siendo, repito,
altamente compleja, ¿ya? Altamente compleja. ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno de Cáceres acaba con una cuestión bien simple, ¿ya? El Perú dejaba de tener una deuda externa, pero ya el Perú pasaba a depender muchísimo económicamente de Inglaterra. Cáceres podía salir de su gobierno diciendo, yo terminé dejando un gobierno quebrado, ¿ya? Encontré un gobierno quebrado y ahora termino encontrando un país que ya no tiene deuda, porque se ha pagado toda, de que además de eso ya no tiene déficit, ¿ya? O sea, ya no terminamos debiendo plata, y además de eso que comienza a recibir inversiones extranjeras. Recuerda que llega la London Pacific inglesa, ¿ya? Para explotar el petróleo en la zona de Talara, y llega además de eso el Banco Italiano, ¿ya? Como parte del sistema financiero para poder darle recursos al país. De tal manera que la situación económica andaba mejor, pero políticamente recuerden que Cáceres ha terminado perdiendo mucho de su respaldo popular, ¿ya? Por la violencia con la que había terminado acabando con las protestas en contra de la eliminación del billete fiscal. Ya no te olvides esto. Ahora, ¿qué más va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué más va a terminar sucediendo? El otro aspecto que tomar en cuenta con, con este periodo es que a finales del gobierno de Cáceres se va a establecer la firma de un tratado diplomático con el país del Ecuador. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué lo recuerdas tú? Para 1893 se tenía que establecer el plebiscito por Tacna y Arica, ¿ya? Eh, el problema era que Chile y Ecuador nuevamente habían comenzado a tener cercanía y el Perú tenía miedo, ¿ya? Tenía miedo de que Chile, ¿ya? Y Bolivia, ¿ya? Que Chile y Bolivia, o de que Chile y Ecuador terminen estableciendo un pacto para invadir al Perú. Por eso Cáceres lo que va a terminar haciendo es enviar un emisario del Ejecutivo, del presidente, ante Ecuador y decirle qué cosa quieres para ponerte de mi lado y no del lado de Chile. Y lo que terminó pidiendo Ecuador fue Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Ese fue el acuerdo. Quiero Tumbes, Jaén y Maynas. Lo que va a terminar planteando el gobierno peruano es ya, te doy la mitad de Tumbes, la mitad de Jaén y Maynas en su totalidad. Pero sea amigo mío y ya no seas amigo de Chile. Ese terminó siendo el pacto. ¿Qué sucedió? ¿Ya qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que el Congreso de la República no terminó aceptando el caso. El Congreso de la República le va a terminar diciendo a Cáceres, hay un problema contigo, ¿ya? El problema está en que, si bien entendemos el por qué se ha hecho el acuerdo para que Ecuador no se una con Chile, el problema es que eso no te corresponde, ¿ya? Tú eres el presidente y líder del Ejecutivo, pero el único que termina viendo límites y decidiendo fronteras y ver la declaración de guerra, la firma de paz, es el Congreso. Y tú te has salteado funciones que no te corresponden. Así que, por lo tanto, ya se terminó estableciendo que el Tratado García Herrera, el Congreso lo rechazaba, para el Perú no tenía validez y por lo tanto no entregamos ningún territorio. Recuerda que eso a Ecuador no le gustó, Ecuador consideraba que los territorios pactados eran suyos y que nosotros los teníamos secuestrados. Y eso va a terminar generando tensiones mayores, ya mayores entre estos dos países a futuro. No te olvides tú, ya no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta cuando hablamos de este periodo? El otro punto a tomar en consideración, ¿ya? El otro punto a tomar en consideración es el siguiente, es el siguiente. Recuerda que acabado el gobierno de Cáceres, ¿ya? Remigio Morales Bermúdez va a terminar siendo también el Partido Constitucional electo presidente con apoyo del Partido Civil. Aunque las relaciones con el Partido Civil, como dice en el segundo punto, van a ser tensas, porque Morales no le da a los miembros del Partido Civil el peso político, los cargos que ellos querían. Se sintieron usados, por eso la relación comenzó a ser tensa. Lo más importante del gobierno de Morales Bermúdez termina siendo que Chile se niega a establecer el plebiscito ya en 1893, considerando que podrían perder y argumentando que Perú no tenía para poder pagar los 5 millones de pesos chilenos que eran parte del acuerdo. Por otro lado, además, hubieron problemas económicos. A nivel internacional, se encuentran minas de plata en México y esto termina generando la devaluación de la plata, la devaluación de las monedas a nivel mundial, porque la mayoría de los países tiene las reservas de plata como sustento de su economía. Y por eso mismo es que hay una recesión. La mayoría de los países en crisis económica
no va a hacer nuevas inversiones, ni préstamos, ni inversiones, y por lo tanto países como el nuestro que dependían de ello van a terminar viéndose afectados. Ante la crisis económica, desde la crisis económica y la crisis política, porque el Partido Civil ya no era el gran respaldo de Morales, los pirolistas van a criticar permanentemente al gobierno generando inestabilidad. Para 1894 Morales Bermúdez muere de un ataque cardíaco y el objetivo de Cáceres, que era que Morales acabe su gobierno, se convoca elecciones y él llega al poder, se trastoca. Recuerda que Cáceres viene desde el extranjero, convoca un proceso electoral en menos de 3 semanas, ya para que los partidos presenten sus candidatos, y como el único partido que presentó candidatos es el Partido Constitucional, bajo ese argumento Cáceres dijo, bueno, ya no tienen ni siquiera por qué haber elecciones, porque hay un solo partido, un solo candidato que soy yo, y voy a ganar la elección. Los partidos dijeron, oye, pero amplía un poco los tiempos, pues si tú no vas a competir solo, no importa, ya está la ley, usted no quiere participar, problema suyo. Recuerda que ante eso los pirolistas, ya el Partido Demócrata, en alianza con el Partido Civil, establecieron una fuerza militar en conjunto llamada Coalición Nacional y derrotan a Cáceres en una guerra civil. Pero no solamente fue un apoyo militar, sino que también fue un apoyo político. El Partido Civil le dice a Pirola, te doy mis votos para que llegues a la presidencia, y tú, cuando acabe tu gobierno, me das los tuyos para que el Partido Civil gobierne. Además, quiero el control de la economía. Por eso es que Pirola va a ser considerado como el tránsito ya del retorno del Partido Civil al gobierno. No te olvides tú. Con lo descrito, con lo recordado, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? La siguiente pregunta me dice, ya, acá, identifique el enunciado incorrecto respecto al periodo del segundo militarismo en el margen de la reconstrucción nacional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos 4 enunciados es falso? ¿Ya? Dice, se firmó el contrato Grace con los tenedores de bonos de la deuda externa del Perú. Si se entregan en concesión ferrocarriles, guano, territorios de la selva, etc. Eso es verdadero, en el contrato Grace se entrega. A ver si me das tu clave, son 15 personas en clase en este momento. B, establecimiento de la contribución personal y los trabajos de la República, que recayeron sobre la población indígena, lo que ocasionó la rebelión paria en Ancash. Eso también termina siendo cierto. La C, se reformó el sistema monetario con la implantación del patrón oro. Por la ley se ordenó la acuñación de monedas de oro con el mismo peso de la libra esterlina inglesa. Eso es correcto, pero no en el segundo militarismo. Eso se va a terminar desarrollando durante el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Ya? Y la D me dice, se crearon las juntas departamentales con el objetivo de descentralizar la recaudación de las contribuciones e invertirlas en provecho de los mismos pueblos tributarios. Eso se hizo en el gobierno de Andrés Avellino Cáceres, así que eso sí está bien, y eso es parte del segundo militarismo. La clave, o sea, me están pidiendo lo incorrecto con respecto al segundo militarismo, la clave incorrecta termina siendo la C, ¿ya? El sistema monetario del patrón oro, ¿ya? Y la libra peruana termina siendo verdad, pero no es del segundo militarismo, es del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, por lo tanto la clave en la pregunta 5 es la C de casa. Ahora, viendo precisamente eso, podemos ver algunos datos del gobierno de Piérola. Piérola, recuerda, Partido Demócrata, apoyado por el Partido Civil, consideró el tránsito para que el Partido Civil luego regrese al control del gobierno. Por lo tanto, es el tránsito para el inicio del llamado segundo civilismo o república aristocrática. El otro punto a tomar en cuenta es que Nicolás de Piérola, además, cuando llega al gobierno, recuerden ustedes, la gente tiene cifrada en él muchas esperanzas. Recuerda, Piérola es el derecho a la gente. Vamos a rebelarnos contra Cáceres, vamos a hacer una guerra civil, vamos a generar una protesta social muy grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque Piérola o Cáceres no representa el desarrollo del pueblo y bla, bla, bla. Entonces, ahora, cuando llega Piérola al gobierno, la gente dice, ya pues Piérola, se supone que Cáceres no era el que nos iba a beneficiar, se supone que tú sí, ¿no? Así que ya pues compadre, hay recesión internacional, no hay trabajo, no tenemos mucha plata, solucioname el problema, ¿ya? Soluciona el problema. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo Piérola? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar haciendo Piérola? Bueno, Piérola lo que hace, Piérola lo que hace es lo siguiente. Piérola va a terminar, para poder obtener dinero, ¿ya? Va a terminar creando la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. Piérola le va a terminar dándole a una empresa privada el control, ¿ya? El control del cobro de impuestos a nivel nacional. A nivel nacional. Esta empresa se va a quedar con un porcentaje de las ganancias, pero si quiere tener más ganancias, tiene que ser más efectivo con el cobro de impuestos, o sea, cobrarle la mayor cantidad de empresas posibles.
Y eso va a ser bueno. Pero él no cobra más impuestos, solamente se pide que se pague lo que se tiene que pagar. Con la recaudación, el gobierno tiene algo de plata. Y con ese algo de plata se crea el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, que está acá en el punto 4, ¿ya? Va a terminar siendo la institución encargada de terminar haciendo obra pública. De obra pública. ¿Qué implicaba la obra pública? ¿Ya? Hacer pistas, de hacer pistas. ¿Qué implicaba la obra pública? Limpiar las pistas y las veredas. ¿Qué le representaba la obra pública? Terminar cortando el césped de los parques, pintando las paredes de los edificios del Estado, pintando las rejitas de los parques, ¿ya? Todo eso terminaba siendo chamba. Eran puestos de trabajo momentáneos, ¿ya? Con la cual mucha gente que no tenía trabajo ahora lo tiene, ¿ya? Que lo tiene. Eso parece una chambita cualquiera, sí, pero es una chambita con la que una persona termina ganando 1.000 soles mensuales. Y con esos 1.000 soles mensuales puede mantener humildemente su familia. De tal manera que para ellos terminaba siendo una gran medida. Pero sin duda, yo siempre lo resalto, la gran medida del Ministerio de Fomento terminó siendo ya la construcción de una gran cantidad de caminos, de puentes y de carreteras hacia las minas de la Sierra Central. Eso terminó siendo importante. ¿Por qué? ¿Ya por qué? Porque si bien en ese momento todavía se mantenía la paralización de la economía por la recesión mundial, ¿ya? Por la recesión mundial, hay que tomar en cuenta, ya hay que tomar en cuenta que el gobierno pensó en esto. La recesión mundial va a acabar, va a acabar. Cuando acabe, los inversionistas se van a lanzar a terminar queriendo invertir su plata. Así que el Perú para ese momento tiene que estar preparado para poder ser atractivo. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Simple, ya simple. Lo que va a plantear Piero es, ¿cuál es uno de nuestros principales atractivos? La minería. ¿Ya? ¿Cuál termina siendo el problema de la minería? Las minas están muy lejos. ¿Qué hay que hacer entonces? Construir caminos hacia las minas. Para que cuando quieran invertir, digamos, acá tengo minas. ¿Dónde están? Muy allá. Están demasiado lejos, Perú no quiere invertir, pero ya te dice el camino. Eso nos iba a ser atractivo. A corto plazo se generaría puestos de trabajo para poder hacer caminos. A mediano plazo, cuando llegan las inversiones, habrá precisamente ganancias producto de la misma. Un plan interesantísimo el de la creación del Ministerio de Fomento. ¿Ya? No se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes. Además, Piérola, ya que estamos hablando de temas tributarios, Piérola elimina la contribución personal, ¿ya? Elimina en la práctica el tributo indígena, o sea, la contribución personal y laboral sobre todo. O sea, esto de que tienes trabajo, ya tienes que pagar impuestos, eso se eliminó con él. O sea, si bien Cáceres elimina en el nombre el tributo indígena, recuerden que la contribución personal y laboral era prácticamente lo mismo. Y Pirola elimina ello, generándose un fuerte respaldo popular. Por otro lado, a Pirola le hacen recordar mucho, ¿ya? De que cuando él fue presidente se pierde en Lima en la guerra contra Chile. ¿Ya? Así que Pirola va a terminar planteando dos medidas con respecto a ese punto. Uno, el estanco de la sal. ¿Ya? Pirola va a terminar planteando que las minas de sal que hay en el Perú, a partir de ahora, ya pasan a administración del Estado. Y el Estado la va a concesionar a empresarios que quieran vender la sal del Perú. ¿Ya? De esa manera, el Estado ganará plata para juntarla y juntar los 5 millones de pesos que Chile quiere para poder hacer el plebiscito. Terminaba siendo el argumento. Se hace el estanco de la sal para poder establecer el plebiscito. Lo que sí hay que tomar muy en cuenta es que al estatizar y concesionar las minas de sal, esta, que era negocio de muchas personas, ya se vio afectado. Antes las minas de sal eran de libre acceso. Yo tenía un lugar donde se solidificaba el agua con sal. Ya lo cortaba un bloque, lo pulverizaba y lo vendía. Y tenía mi platita para poder sobrevivir. Pero ahora esto, visto como negocio por el Estado, se anuló. Aparecen protestas en Huanta y La Mar, en Ayacucho, ¿ya? Por esta medida del estanco de la sal, y Pirola acaba violentamente con esas protestas. También, dentro del tema Chile, se va a establecer una segunda medida. La segunda medida era el tema militar. Le van a decir de que Pirola estableció líneas de defensa para defender Lima, que fueron un caos, y él va a decir, claro, lo hice yo porque los oficiales que debían hacerlo no estaban preparados. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar a los oficiales. ¿Cómo? A través de una modernización de la fuerza militar. Pirola va a terminar trayendo a Pablo Clement, un militar francés, para que modernice el ejército peruano a través de tres medidas principales que están acá. Una termina siendo la Escuela Militar de Chorrillos, para enseñarle a los oficiales estrategia militar moderna.
Segundo, el servicio militar obligatorio, para que la población ya termine preparándose para hacer tropa en caso de una futura guerra. ¿Ya? Y de esa manera, tanto los que están en servicio como los que ya pasaron, ya, que se convierten en reservas, pasan a ser potencialmente tropas en caso de que haya una nueva guerra. Y lo tercero, importante, termina siendo de que eh, mucha gente que va a pasar por servicio militar obligatorio termina siendo población de zona rural, de zona agrícola, que no terminan teniendo acceso a la educación. Y por lo tanto, si no tienes acceso a una escuela o una educación, no vas a tener conciencia nacional. Y si no tienes conciencia nacional, no vas a poder pelear en la guerra por tu país, porque no sabes qué cosa es país, ¿ya? Porque no te han educado para esto, porque no has pasado por una escuela. Entonces, lo que plantea el servicio militar obligatorio es ir generando una conciencia patriótica, una conciencia de nación a través del cuartel, a través del cuartel, donde te enseñan los símbolos patrios, el himno nacional, los héroes, las batallas que han definido en esa historia, para que la gente se sienta identificada y se sienta parte de la nación. Y otro es el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar termina siendo un conjunto de leyes aparte para terminar juzgando a los militares por los actos ya que hayan terminado cometiendo. Por ejemplo, no es lo mismo que un militar mate a que un civil mate, ¿ya? Si yo termino matando, ¿ya? O sea, si yo soy un militar que voy con mi fusil en el hombro y termino pasando por la calle y termino viendo a una persona que me terminó haciendo daño de pequeño, y le meto un balazo de metralla y lo mato, pues eso va a calificar como homicidio. Ahora, si estamos en una guerra y yo termino sacando mi arma y termino enfrentando a un contrincante y lo mato, pues eso termina siendo solamente parte de la acción de guerra. No se puede terminar juzgando al militar como si fuera un civil común, porque las acciones se van a terminar cometiendo en hechos específicos. Por eso aparece el llamado Código de Justicia Militar. Y eso es lo que hace la llamada misión Clement. Ahora, otro de los puntos que sí es importante recordar es que Pirola tuvo suerte, porque en su gobierno la economía mundial se comenzó a reactivar y hubieron algunos hechos beneficiosos para el Perú. Uno de ellos termina siendo la guerra hispano-norteamericana. España venía manteniendo todavía vigencia de control de tres colonias, ¿ya? Tres colonias. Puerto Rico, Cuba y Filipinas, ¿ya? Y Estados Unidos, ya Estados Unidos, desde final del siglo XIX tiene una política de expansionismo. De expansionismo. En ese sentido, que hay que ver, Estados Unidos tenía como presidente a Teddy Roosevelt, ¿ya? Teodoro Roosevelt. Y Teodoro Roosevelt va a terminar practicando una política de Estado llamada con el nombre de David Stick, ¿ya? El Gran Garrote. La política del Gran Garrote, ¿qué significaba? La expansión de Estados Unidos hacia Centroamérica y el Caribe, ¿ya? Así que, ¿estás conmigo o estás contra mí? Si estás conmigo, te vas a convertir en mi aliado subordinado. Si estás contra mí, te voy a terminar sometiendo y a la fuerza te vas a subordinar a mí. Pero como sea, Estados Unidos iba a dominar la región. Ahora, en la región, repito, que Puerto Rico y Cuba estén en manos de España era un problema. Así que, ¿qué cosa es lo que hizo Estados Unidos? Declaró una guerra a España por la libertad de esos países. Esa es la guerra hispano-norteamericana, la lucha por la libertad de Filipinas, Puerto Rico y Cuba, últimas colonias que le quedan. Vendedor de azúcar a nivel internacional, ¿ya? Ya apareció, ¿ya? Repito, en esta guerra hispano-norteamericana, que se produce entre el año 1894 y 95, Cuba, que es el segundo mayor productor de azúcar a nivel internacional, va a terminar viendo un problema. ¿Ya? Cuba no puede vender azúcar porque su país está en plena guerra. Así que esto es aprovechado por muchos otros países más, como Brasil, Colombia y Perú. ¿De dónde el Perú podía vender azúcar, profe? Si lo último que me dijiste con respecto a las haciendas azucareras es que habían quedado destruidas producto de la guerra contra Chile. Entonces vamos a ver el caso de las haciendas de la costa norte en ese intermedio. ¿Qué pasó? Bueno, las haciendas fueron destruidas, sí, pero había tres niveles de haciendas, pequeñas, medianas y grandes. ¿Ya? Las pequeñas y las medianas van a quedar muy golpeadas. Y esto beneficia a los grandes hacendados, los hacendados más ricos de las tierras más grandes, y si bien quedaron golpeados, pudieron resistir un poco más el golpe de la guerra. Tenían mayor cantidad de fondos, de dinero guardado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando acaba la guerra, estos grandes hacendados compran, ¿ya? Compran a las pequeñas y las medianas haciendas, ¿ya? De tal manera que si antes eran dueños de 500 hectáreas de tierras, ahora terminan teniendo 1500, ¿ya? Y aparecen grandes latifundios, ¿ya? Grandes latifundios. No solamente son inversionistas peruanos, sino que también hay inversionistas
inversionistas extranjeros que aprovechan el momento, ¿ya? Tanto ingleses, norteamericanos y algunos empresarios italianos, como la familia Larco, que va a comprar la hacienda Roma. ¿Qué pasó? No solamente compran tierras, sino que aprovechando la situación también van a comenzar a tecnificarlas, ¿ya? Bueno, eso ya se hacía desde antes, pero ahora la van a retecnificar después precisamente de la destrucción que se hizo con la expedición Lynch. De tal manera que ese periodo entre el fin de la guerra contra Chile hasta la guerra o hasta la época del gobierno de Pirola fue importante, porque fue un momento de inversión para proyectos futuros, ¿ya? Para proyectos futuros. Así como, repito, se construyeron carreteras para que en el futuro se hagan inversiones en minas, durante la época del segundo militarismo, los empresarios hicieron inversiones esperando una oportunidad. Y la oportunidad se presentó cuando Cuba dejó de vender azúcar. Ahí se tuvo el mercado para poder vender y además mostrar que el Perú tenía buena producción azucarera. Y se terminó teniendo tremenda cantidad de ventas. Ya los grandes varones del azúcar van a terminar beneficiándose en ese proceso. El segundo caso es el llamado boom del caucho. En este mismo contexto, Estados Unidos, que está en pleno crecimiento y expansión, tiene una industria pujante que es la industria Ford, ¿ya? La industria de producción de automóviles. Henry Ford no es el primero en producir autos, pero sí es el primero, ya es el primero que va a terminar generando una producción en masa de automóviles, ¿ya? Produce grandes cantidades con un sistema administrativo y productivo muy eficiente del sistema de faja mecánica de producción de Ford, pero además de eso, Ford tiene una segunda característica que es interesante. Ford va a terminar pagando altos salarios a sus trabajadores, para que con esos altos salarios compren los automóviles que Ford venía produciendo. Hay una ventaja entre los autos de Ford con respecto a los autos que produce la Mercedes-Benz, la empresa alemana. Los autos alemanes terminaban siendo autos de lujo, porque hasta ese momento tener un carro era un lujo, era muy costoso. O sea, un carro en términos actuales te podía costar, en términos actuales, a $80,000 en términos actuales. Y por lo tanto era un producto de acceso limitado, de acceso a un sector reducido de la población. Pero con Ford, los autos terminan pasando pues, de 80,000 a 25,000, a $20,000. O sea, terminaba siendo pues, la cuarta parte, ya la cuarta parte. Los autos eran más para el acceso de la clase media, que es un sector social numéricamente más grande y por lo tanto una mayor masa posible de compra. ¿Ya? De esta manera, esto terminó generando que en Estados Unidos, ya que el auto era de acceso de la clase media, terminaban siendo una mayor cantidad de producción la que tenía de autos Ford. Y toma en cuenta que si había más autos necesitaba más neumáticos, y el neumático se hacía con caucho, que se sacaba de árboles de la zona de Perú y Brasil. Así que, por lo tanto, en ese momento, ante la demanda internacional del caucho, la exportación peruana de ese recurso va a terminar siendo importante, pero no terminó siendo tan sana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la zona donde se extraía el caucho, la región de Putumayo, en el caso de Perú, va a terminar iniciándose la explotación de esto por parte de dos empresarios. Carlos Fermín Giscarral, peruano, pero familia alemana, y Julio César Arana. Los dos van a realizar prácticas llamadas con el nombre de correrías, ¿ya? Y las correrías va a terminar implicando literalmente la cacería de tribus amazónicas y la esclavización para la extracción del caucho, lo que implica una fuerte explotación laboral y social. Es una pregunta, ¿y el gobierno peruano no se da cuenta de eso? El gobierno peruano no se da cuenta de lo que pasa en sus narices. Y o no se da cuenta o se tapa los ojos. El problema es que la zona ya de Loreto terminaba siendo muy lejana, ya muy lejana. Y por lo tanto no había una gran presencia del Estado. Comienza a generarse una gran cantidad de migración de pobladores hacia la selva por todos los negocios legales e ilegales a través de la venta del caucho. Esta región va a tener tanta plata que hasta se van a querer independizar del Perú. El gobierno peruano le dice, no, papi, ¿por qué te vas a ir? Si están dejando buenos impuestos. Por eso mismo, porque tú no das ningún tipo de beneficio. Que se comienza a hacer negociaciones ya solamente para dejar ser la mafia precisamente de la explotación del caucho. Hasta que viene un pata ya que cambia la situación. Y ese personaje se llama Roger Casement. Roger Casement es un empresario, es un emisario del gobierno británico. ¿Ya? Roger Casement se hizo muy conocido porque él terminó denunciando el abuso del gobierno belga del emperador Leopoldo II de Bélgica
en la región del Congo, en el África, en donde literalmente se estaba esclavizando población para la extracción del caucho, donde gente que no quería o no podía pagar las cuotas de caucho que el gobierno belga les pedía, los mutilaban, les cortaban el dedo, las manos, los brazos, los senos, el pene, los testículos, la vulva vaginal, el clítoris. Un castigo tremendo. Y Keisman lo denunció a nivel internacional e hizo de que el gobierno belga retroceda de esa acción. Pero como Keisman terminó siendo, digamos, el defensor de la población esclavizada en el África, ¿ya? Terminó escuchando lo que pasaba en el Perú y también vino por acá y terminó denunciando el caso e hizo que el gobierno peruano retrocediera. El gobierno peruano dijo, uy, no, yo no sabía que estaban esclavizando a pueblo de la seda falsos, totalmente lo sabía. Eso hizo el Gil nada más. Yo no sabía, no se va a permitir ese tipo de acción en el Perú porque somos un país que defiende la libertad. Bla, 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 nomás, ¿ya? Pero con eso, Keisman va a terminar estableciendo eso. Keisman es un caso interesante. Yo siempre lo menciono porque Keisman es el personaje principal de una obra de Mario Vargas Llosa llamado El sueño del Celta. Keisman tiene un hecho especial, ¿ya? Es un pata conocidísimo, parte del gobierno británico, pero el gobierno británico lo considera al final traidor, porque él era escocés, y Escocia quería precisamente su independencia con respecto a Inglaterra, y este personaje era parte de ese movimiento, y lo terminan capturando y tomando prisionero. Lo iban a terminar liberando, ¿ya? Por los servicios que había hecho el gobierno británico anteriormente, pero lo mandan a la pena de muerte, no por separatista, ¿ya? Por rebelde contra el gobierno. Lo mandan a la pena de muerte, ¿sabes por qué? Por homosexual. Termina siendo su delito, ¿ya? Es un caso especial el que aparece en el sueño del Celta. ¿Qué más? Vamos terminando. El otro punto que es importante es que, como te decía, van a haber negocios importantes, del azúcar, del caucho que estoy explicando, pero también comienza a llegar ya financiamiento internacional. Durante el gobierno de Nicolás de Piérola se termina produciendo la llegada de bancos, ¿ya? Uno termina siendo el Banco de Perú y Londres, otro termina siendo el Banco Alemán Transatlántico, el otro termina siendo el Banco Internacional, y un banco de la familia Prado, que es el Banco Popular, ¿ya? Así hay varios banquitos que se van a terminar teniendo durante este periodo, ¿ya? Durante este periodo. Pero, ¿por qué es importante los bancos? ¿Ya? ¿Por qué es importante los bancos? Lo que pasa es que los bancos, no te olvides, son entidades financieras. El banco recibe los ahorros de la población y lo termina convirtiendo en préstamos para que empresarios hagan negocios. Entonces, la llegada precisamente de muchos bancos implica la capacidad de poder financiar muchas empresas, y las empresas generan más puestos de trabajo. Era parte de un círculo económico donde la situación, repito, va mejorando tremendamente, ya tremendamente, no te olvides tú. Otra cuestión. Llega la compañía de seguros RIMAC, y otros negocios más. También hay un evento ya que ha sido importante, ya la reforma electoral de 1895. En el 95 se comienza el debate y llega hasta 1896. ¿Qué pasó con dicha reforma electoral? ¿Ya? ¿Qué pasó con dicha reforma electoral? Pues te explico. Desde inicios de la República, y más durante el gobierno de Castilla en la prosperidad falaz, recuerda que se terminó generando un debate, y el debate terminaba siendo el derecho al voto o no de los analfabetos. En el gobierno de Castilla se estableció que sí, que el analfabeto debe votar en la medida de que ante la ley todos somos iguales. Y no se puede excluir a alguien que no tenga precisamente acceso a una educación que el Estado le ha negado, ¿ya? Pero, a pesar de que ya sabía esa ley, todavía se seguía presionando para poder cambiarla. Y en la época de Piérola se va a terminar estableciendo esto. Un debate en el Congreso establece que el analfabeto, al ser manipulado o manipulable, no debería votar en los procesos electorales. Y se elimina el derecho al voto o el derecho a la ciudadanía, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes eran los analfabetos? El analfabeto es aquel que no tiene acceso a una escuela. Cuando en el primer gobierno de Pardo se comienza a promover la construcción de muchas escuelas, como Castilla primero y Pardo después, el problema es que estas escuelas se construyeron, y te lo dije en clase, en las principales ciudades de los departamentos del país. Ya, o sea, había escuelas vamos a poner así, ¿no? En Lima, en Huaral, en Chosica, por ejemplo, en el caso limeño. O sea, no solamente en Lima capital, sino en sus principales provincias. También había en Chiclayo, también había
Trujillo, también había en Piura, en Talara, etc. También había en Cusco, en Arequipa, en Puno, ya en Puno, en Huaraz, pero donde no había escuelas era en las provincias, ya en las provincias, y menos en la zona rural, menos en la zona del campo donde había menos cantidad de población, o más dispersa. Entonces, ¿qué pasó? La inmensa mayoría de la población andina, indígena, rural, campesina, eran precisamente los excluidos del sistema educativo. Entonces, muchos autores plantean de que esto es parte de un plan. Cuando el partido civil, que es el partido de la élite, forma su partido y quiere llegar y mantenerse en el gobierno, lo que ellos planteaban como parte de su plan era que la mayoría indígena y los caciques precisamente que estaban o que los lideraban ya no sigan teniendo tanto peso en la vida política nacional. ¿Por qué? Porque los caciques fueron fundamentales para los caudillos durante la época del primer militarismo. Ellos movilizaban gente y recursos para que un caudillo pueda llegar al gobierno. Entonces lo que se hacía ahora es, uno, no darles escuela y dejarlos analfabetos. Y un segundo piso era que los analfabetos no voten. De esa manera la mayoría indígena no tenía derecho al voto y por lo tanto iban a terminar generando un cambio en la balanza política, porque ya no ganaría quien tuviera el apoyo de los caciques y los indígenas en la sierra, sino que ganarían las elecciones los partidos políticos modernos. ¿Ya? La modernidad estaba ligada al positivismo, al desarrollo de la ciencia, la idea del progreso, y eso se daba con la educación. Entonces, el no educado estaba excluido. Y eso fue lo que se hizo con la reforma electoral de 1895-96. La otra cara de la moneda de la reforma electoral es esta también, por si acaso, por si alguien conoce el dato. Producto de la reforma electoral se estableció que el voto sea directo. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Mi voto cuenta como uno, ¿ya? Pero eso antes no contaba como uno, no. Antes los votos eran indirectos. La gente escoge representantes, los representantes eligen a los candidatos para que lleguen a un cargo. Antes, ahora, a partir de la reforma electoral, yo elijo directamente al candidato. ¿Ya? Ese es el voto directo. ¿Ya? No te olvides tú. Eso se hizo, y recuerda que Piero acaba su gobierno en 1899 con un saldo favorable, con una economía bastante estable durante este periodo, teniendo que dejar al partido civil en el control del Estado. ¿Ok? A ver, me habían dicho algo por acá. A ver, Ruiz, ya Benjamín Ruiz me hizo una pregunta, ya hace rato, recién me estoy leyendo nada más. A las 4:07 me hizo la pregunta y son 4:16. Dice, profe, una pregunta, fuera del tema. En el último simulacro vino una pregunta, del cual no he visto el simulacro, ¿ya? Del cual era el primer imperio panandino, y entre las claves estaba Huari y Chavín. ¿Cuál sería la correcta? Está bien, no importa que no sea el tema, pregunte, ya pregunte. Y la clave termina siendo Huari. ¿Por qué? Ya, ¿por qué no Chavín? Para que un estado sea imperial, te lo dije hace varias semanas, tiene que tener 4 características como mínimo. Ejército, una gran expansión, debe tener una capital y ciudades administrativas para manejar las provincias. ¿Ya? Chavín no tiene ejércitos, por lo tanto Chavín no puede ser imperio. ¿Ya? No puede ser imperio. Chavín tiene ya un centro religioso, un centro de peregrinación que Chavín aguanta. Si quieres llámalo capital porque mucha gente llega acá y desde acá se terminan estableciendo las directivas en general del aspecto religioso y de la influencia política. No tienes ciudades administrativas, tienes templos de Chavín en diferentes provincias que son los que generan el eco de lo que Chavín quiere que en las provincias se cumpla. Si quieres, llámalos ya zonas de difusión del gobierno. ¿Tienes una gran expansión? Sí, desde Ancas tienes influencia en la Lambayeque, Cajamarca hasta el Ecuador, además. En el sur tienes influencia en Ica, en Ayacucho hasta Puno, más, ¿ya? Pero lo que no tienes es ejército, por lo tanto Chavín, al no cumplir ese requisito, no puede ser llamado imperio. Huari sí tiene los 4 requisitos. Quien también tiene ese requisito es Chimú, pero hay una diferencia entre Huari y Chimú, también te lo dije antes. Huari es panandino porque tiene dominios en costa, sierra y parte de la selva. Chimú es un imperio costeño, solamente tiene dominios en la costa norte de Tumbes a Lima. Gran expansión, ejército, Chan como capital, ciudades administrativas también, pero lo que no tiene es una capital, o no tiene una expansión en sierra y selva, por lo tanto no es panandino, pero sí imperio. ¿Ok? Espero que ante la pregunta de Benjamín te la haya podido responder adecuadamente. Chavín no es imperio porque Chavín no posee ejércitos, Huari sí. ¿Ok? Ahora sí, regresamos a la clase. Vamos a las preguntas que están ligadas con Piérola. ¿Ya? A ver, dice, pregunta número 6. El sistema tributario ya fue reorganizado por completo, abandonándose el viejo tributo indígena y estableciéndose una nueva agencia recaudadora estatal
que es la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, en reemplazo de la antigua práctica de arrendar el cobro de los tributos. La abolición de la contribución personal buscaba minar la base de las rentas de las juntas departamentales descentralizadas que Cáceres había hecho. O sea, Piérola anticacerista elimina precisamente estas bases de poder de la gente de Cáceres, Dice también, a ver, eh, ¿qué más? Dice, en su lugar, Piérola estableció un nuevo impuesto a la sal en 1896. Este gravamen regresivo, ¿ya? Un gravamen regresivo que golpeó a las familias campesinas con tanta dureza como el antiguo tributo, pero cuya renta ingresaba ahora directamente al Tesoro Nacional. El nuevo impuesto provocó una serie de protestas y resistencia popular, sobre todo en lugares como las provincias de Huanta y La Mar, donde las violentas protestas campesinas fueron reprimidas brutalmente por las autoridades. Como te dije hace un rato, recuerda que el cobro de la contribución personal o el hecho del estanco de la sal va a terminar generando protestas por muchas poblaciones que consideran de que se le está quitando una fuente de ingresos económicos. A partir del texto anterior, en relación al segundo gobierno de Piérola, podemos afirmar que, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas podemos afirmar? Hay varias cosas que podemos afirmar. Que terminó estableciendo reformas tributarias, imponiéndose sobre instituciones o medidas de la época del gobierno de Cáceres. Es una primera parte. ¿Ya? Lo segundo es que estableció o generó protestas sociales las medidas precisamente de recaudación de impuestos que Piérola terminó estableciendo. Y que estas protestas fueron aplastadas violentamente. Por ahí podría haber alguna posibilidad. Dice, a partir del texto, se puede afirmar que se continuó con la práctica de arrancar el cobro de los impuestos. Pues no, ahora hay una empresa que se encarga de eso, que es la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. B, los nuevos impuestos trajeron consigo estabilidad política y social. Bueno, social no, si no, no se hubiese producido el levantamiento por el tema del estanco de la sal. La C, la reorganización del sistema tributario provocó protestas. Claro, este nuevo tributo, sobre todo el tema del impuesto, el tema de la sal, va a terminar generando protestas sociales. Y dice, los impuestos que se crearon afectó principalmente a la oligarquía. ¿A la oligarquía? No, para nada. Los impuestos siempre afectan principalmente a la población. Los impuestos le caen a todos, ¿ya? Pero siempre hay alguien que termina pagando más que otros. Eso me está diciendo que cuando se cobran tributos, el pueblo paga menos tributos que la gente con plata. Y la respuesta es no, la respuesta es no. Digamos que yo pago de impuestos como 50, ¿ya? Y la gente con plata, el oligarca, termina pagando de impuestos como 20.000, ¿ya? Como 20.000. Pero toma en cuenta que yo pago 50, pero gano 1.000, ¿ya? Él paga 20.000, pero gana como 4 millones, ¿ya? Entonces, en proporción a mis ingresos, yo voy a terminar pagando más. Y ese es precisamente algo que genera precisamente siempre controversia. Pero lo que sí hay que tomar en consideración es lo siguiente, ¿ya? Este impuesto no afectaba tanto a la oligarquía. Esta medida del estanco de la sal perjudica principalmente al pequeño campesino que terminaba viendo en la sal precisamente un negocio. Entonces, por lo tanto, la mejor clave en esta pregunta número 6 termina siendo la C de casa. ¿Ya? Muy bien, Marjorie. Bien. ¿Ya? A ver, pregunta número 7. Dice, como señala Roger Casement, ¿ya? Que es un dato que he estado mencionando de él, como sin duda sabe, ¿ya? En Inglaterra, en Europa, ha habido denuncias sobre atrocidades que se habían cometido contra los indígenas, con calma, torturas, asesinatos, acusaciones muy graves. La principal compañía de la región, la del señor Julio César Arana, la Peruvian Amazon Company, me imagino que está enterado, una compañía inglesa registrada en la Bolsa de Londres. Ni el gobierno ni la opinión pública tolerarían en Gran Bretaña que una compañía inglesa violara así las leyes humanas y divinas. La razón de ser de nuestro viaje es investigar qué hay de cierto en todas aquellas acusaciones. ¿Ya? Repito, tomado del sueño del Celta en Mario Vargas Llosa. La pregunta es, ¿la lectura hace referencia a qué? Bueno, la lectura hace referencia a los abusos y explotación que se vienen cometiendo en el Perú, producto de la explotación del caucho, y que se justifica precisamente la investigación en el Perú, en la medida de que esta empresa de Julio César Arana, por más que él es un peruano y la empresa actúa en el Perú, ha sido registrada en Inglaterra, para poder tener más acceso al comercio internacional, ¿ya? Entonces, esta lectura hace referencia a la represión a las comunidades nativas de la Amazonía, ¿ya? Y sí, bueno, no sé si represión,
pero sí hay una fuerte persecución, abuso, etc. ¿Ya? Dice, B, los maltratos y abusos de los indígenas en las Islas Guaneras. No tenía nada que ver con el Guanes, el tema del caucho. Las violaciones de derechos laborales de los obreros. Bueno, el problema no era derecho laboral, no es que te terminen haciendo trabajar más horas, que te estén explotando laboralmente con un salario bajo. Están casi asesinando a la gente. Torturas, asesinatos y demás. Dice D, la explotación a los indígenas en las plantaciones de caucho. Ese está mejor, porque no hay una represión. La represión por lo general la termina haciendo el Estado. ¿Ya? O sea, alguien protesta, te reprimen. Acá no hay ese tipo. ¿Ya? Acá no hay ese tipo. La población está, digamos así, desamparada del apoyo del Estado porque están siendo explotados por parte de los empresarios. ¿Ya? Sobre todo por este empresario peruano, pero que su empresa está registrada en Inglaterra. Entonces, el tema es el abuso sobre la población indígena del caucho. Profe, aguanta. Pero dice indígena, no dice amazónica. Es que no importa. Indígena se termina mencionando de manera general a la población nativa. ¿Ya? Así que sí está ligado a ellos y por lo tanto la mejor clave es la D de casa. ¿Ya? Disculpa, la D de dedo. La D de casa. ¿Ya? La D de dedo termina siendo la mejor clave. ¿Ya? No es violación al derecho de los obreros. Violación al derecho de los obreros, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál sería? Que a mí me terminan, yo trabajo 8 horas al día, pero me terminan haciendo trabajar 9. Uy, ese es abuso laboral, ¿ya? Un abuso laboral sería, yo terminé trabajando 20 años, pero me están pagando una indemnización de solamente por 12. Uy, ese es abuso laboral, ese es abuso laboral. Y yo estoy trabajando, pero no han estado pagando mi seguro y por lo tanto mi hijo se enfermó y no lo pudimos atender. Uy, es una violación precisamente del código laboral. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que, uy, te fuiste temprano a tu casa ese día porque tenías algo que hacer. Pues al día siguiente vienes y se te corta el brazo. Sí, es otra cosa, es otra cosa. Dice, ahí hay una explotación tremenda, ¿no? Asesinatos, torturas, etcétera. Eso es lo que Heisman va a terminar viendo y está más en la alternativa de. ¿Ok? Pregunta número. Bueno, vamos al siguiente tema. El siguiente tema es la República Aristocrática. Yo no me he puesto en esta clase a hablar gobierno por gobierno, ¿ya? Te voy a terminar mencionando los datos más importantes de los gobernantes, pero la idea es saber la República Aristocrática, qué cosa es, qué características tiene, cuáles son los puntos principales. Eso es lo que termina pidiendo más el examen, más que saber gobierno por gobierno, ¿ya? Cuando hablamos de la República Aristocrática, recuerden que encontramos el gobierno de la oligarquía nacional, ¿ya? Gobierna la oligarquía. Recuerda que la oligarquía termina siendo un puñado de familias poderosas económica y políticamente que van a terminar teniendo el control del Estado. Cuando hablo del control del Estado, estamos hablando de presidencia, ministros, congresistas, alcaldes, ¿ya? Fuerzas armadas, jueces, todo ello lo maneja la oligarquía, todo, policía, clero, todo lo termina manejando la oligarquía para ese periodo. Ahora, la oligarquía viene teniendo partidos políticos que los representan. Partido Demócrata, Constitucional, Partido Liberal, la Unión Cívica, etcétera, y encabezado al frente de todos ellos el Partido Civil, el partido mejor organizado, el que más votos tiene y el que va a tener el control del Estado durante los 20 años de la República Aristocrática. Recuerda que por eso es que a este periodo también se le llama como el segundo civilismo, porque durante los 20 años de la República Aristocrática el Partido Civil gobierna con la excepción de Billinghurst entre 1912 y 1914. Un dato más. ¿Quién conforma la oligarquía? Lo conforman los banqueros, lo conforman los dueños de los grandes medios de prensa, lo conforman los dueños de los centros mineros de la Sierra Central, los dueños de extensos territorios y ganado en la zona del Plano de Puno. También está presente los grandes gamonales, los dueños de tierras en la sierra, el hacendado de la costa sur de algodón y principalmente la oligarquía hacendaria de las haciendas azucareras de la costa norte, que son el grupo más poderoso del país durante este periodo. No te olvides tú. Ahora, recuerda que si bien ellos tienen el poder, porque insisto, ellos manejan el Estado y las diferentes instituciones, recuerda que los otros sectores de la población que no son oligarquía están excluidos del poder. ¿Ya? Excluido está la clase media, profesionales, intelectuales, pequeños y medianos empresarios que tienen plata, pero que no tienen un partido político organizado que los represente. Ellos vienen teniendo votos, pero no vienen teniendo gobierno. Además, toma en cuenta también otro punto. Toma en cuenta a los obreros. Los obreros van a ser un grupo que se va organizando tremendamente durante la República Aristocrática. Los obreros, recuerda, tienen un grave problema.
En un país que se ha comenzado poco a poco a modernizar, poco a poco a modernizar e industrializar, desde la llegada de la London Pacific con el gobierno de Cáceres, recuerda que el obrero comienza a crecer en cantidad, pero el problema está en lo mismo que se veía en otras partes del mundo. La proletarización del obrero implicaba una fuerte explotación laboral, muchas horas de trabajo, pocos salarios, ya, pocos salarios. Ese terminaba siendo su mayor inconveniente, ya, su mayor inconveniente. Los obreros, por lo tanto, explotados, ¿qué es lo que van a hacer? Poco a poco van a comenzar a organizarse, ¿ya? Primero a través de algo llamado como el mutualismo. El mutualismo implicaba la ayuda mutua. Somos trabajadores de una empresa, vemos de que cuando uno de nosotros tiene un accidente de trabajo, nadie se encarga de ellos, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una chanchita mensual o una chanchita semanal. O sea, con lo que ganemos, ya, digamos, el 2%, el 3% de nuestro salario lo ponemos en una suerte de bolsa común, para que cuando alguno de nosotros tenga algún problema, pues lo podamos ayudar, ¿ya? Alguien, no sé, pues su esposa dio luz, ya, juntamos una plata y lo llevamos para el parto. Alguien, si su hijo murió, bueno, hay que darle un dinero para que lo termine velando, lo termine trabajando. Ese era el mutualismo. Ahora aparecen los gremios. Y ahí ya te voy hablando de gobiernos. Durante el primer gobierno de José Pardo, que gobierna entre 1904 y 8, nace el primer gremio de trabajadores, el gremio de panaderos llamado Estrella del Perú. Recuerda que este gremio es el primero en conmemorar el 1 de mayo, Día del Trabajador, el proletariado, y es el primero en el Perú en pedir las 8 horas de trabajo. Ya no te olvides tú. Recuerda un segundo dato. En ese mismo gobierno, ya, los gremios, el gremio es la unión de los trabajadores de un mismo oficio, en este caso por el gremio de panaderos. Pero aparecen otros gremios, el gremio de trabajadores textil y Vitarte, por ejemplo, en la zona de Lima Este. Y así aparecen varios otros en otras partes del país. Como el movimiento obrero se va organizando cada vez más, recuerda que anteriormente el presidente Candamo, pero con Pardo se lleva a la práctica, un político que tenía un pensamiento más popular, como era Matías Manzanilla, abogado además, se le va a terminar dando la misión de hacer un proyecto de ley frente al Congreso para poder darle beneficio a los obreros y calmar un poco la situación. Ese proyecto, llamado como Proyecto Manzanilla, terminó siendo interesante, terminaba dando una serie de derechos a los obreros, pero los empresarios que estaban en el Congreso, o sus representantes, lo rechazaron, porque era demasiado costoso. Planteaba, por ejemplo, 8 horas de jornada laboral al día, lo cual era muy bueno, pero había un problema. Antes los trabajadores tenían en promedio 12 horas de trabajo al día. Si yo tengo dos grupos de trabajadores de 12 horas, o sea, con dos grupos yo termino teniendo las 24 horas de la producción completita. Pero si lo reducimos a 8 horas, ahora requiero tres ya grupos de trabajadores. Y esto va a implicar mayores salarios que pagar. Y eso es costoso. Además de dejarlos descansar un día a la semana, o sea, no pagarles por descansar, ya terminaban siendo problemas. Y todas esos y otros varios puntos más, es lo que no le gustó precisamente a los empresarios, que consideraron de que las propuestas de los derechos establecidos por Matías Manzanilla no terminaban siendo favorables a sus negocios. Y por eso se separaron, por eso lo rechazaron. Ahora, hay que tomar en cuenta que el movimiento obrero ahí no desaparece. Un dato que no hay que olvidar, el movimiento obrero en el Perú en la época de la República Aristocrática, es de tendencia ideológica anarquista, influenciado por Manuel González Prada. El movimiento obrero en el mundo o era anarquista o era marxista, era socialista científico. Pero en el caso peruano, en ese contexto va a terminar siendo anarquista. ¿Y por qué lo digo así? Porque en la época del oncenio, con la influencia de Mariátegui, el movimiento obrero se veía siendo socialista. Tenía otra tendencia ideológica. Otra cuestión, recuerda que en el siguiente periodo presidencial, que es el primer gobierno de Leguía, los obreros van a conseguir un derecho. Hacen el primer paro general en 1911 y consiguen que el gobierno les dé una ley llamada como la Ley de Accidentes de Trabajo, espero que te recuerdes. ¿Cómo era la ley de accidentes de trabajo? Si tú tienes un accidente en tu centro laboral, ¿ya? En tu centro laboral, en tus horas de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? A ti te van a terminar, el empleador va a estar obligado a pagarte por el tiempo de trabajo que es, o el accidente que hayas cometido, o que hayas sufrido. ¿Qué significa? Que yo me rompí un brazo trabajando, ya, no importa, el empleador tiene que ver por tu salud, tiene que llevarte a un
a una posta médica y que te termine solucionando el problema de Brasil. No trabajas, 2 meses terminas pagando tus autos. Repito, 2 meses no trabajas, 2 meses te van a terminar pagando tu sueldo. ¿Ya? Esa es la indemnización que te van a terminar pagando. Un gran avance laboral. ¿Ya? Los obreros están contentos, pero recuerda que hubo un problema político. Leguía terminó planteando, el presidente, de que esa medida la había tomado él. Si bien los obreros aplaudían a Leguía, el Partido Civil consideraba que Leguía era muy personalista y terminaron bajándole el dedo. El Partido Civil permitió que el Partido Demócrata de oposición intente destituir a Leguía del gobierno. Y ya que Leguía no dio ningún respaldo de su grupo, Leguía se separó del Partido Civil, renunció a él, junto con un grupo de congresistas que se hacen leales a Leguía, los leguistas. El siguiente gobierno, y estamos hablando del movimiento obrero, es el gobierno de Guillermo Billinghurst, del 12 al 14. Los obreros fueron un factor importante para la campaña electoral de Billinghurst, ya porque lo veían como un candidato que buscaba defender los intereses del pueblo. Él no era del Partido Demócrata, había sido del Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata ni siquiera lo apoyó porque tenía ideas contrarias a la oligarquía. A pesar de eso, Billinghurst gana con una serie de movidas, porque es lo que hace, una serie de movidas en el proceso electoral para que no gane el Partido Civil. Billinghurst llega al gobierno, pero recuerda que Billinghurst tiene la presidencia y un congreso opositor del Partido Civil, que representantes de la oligarquía tenían también el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y ya Billinghurst tenía las horas contadas, en cualquier momento se lo tumbaba. Billinghurst se mantiene en el gobierno 2 años porque tiene el apoyo de los obreros en las calles. ¿Ya? O sea, si el ejército sale a votarme, la gente va a salir a protegerme. Así que Billinghurst le daba a los obreros beneficios para tenerlos de su lado, como por ejemplo el Reglamento General de Huelgas, que legalizaba las huelgas en Perú. ¿Ya? Si un tercio de los trabajadores iba a huelga, no se les podía despedir ni descontar su salario. Pero hubo un segundo evento. El segundo evento, importantísimo, por decirlo menos, importantísimo, terminó siendo cuál, ¿ya? Que durante este gobierno, las huelgas se terminaron multiplicando. Cuando las huelgas crecieron, el gobierno, para intentar calmar la situación económica de problemas que generaba, una medida. La huelga de los trabajadores del muelle del Callao, que eran los que cargaban y descargaban productos para el comercio externo, el comercio internacional, había durado 18 días y esto perjudicó el comercio y las ganancias del Estado. Así que el gobierno le dio a ellos, y solo a ellos, con Billinghurst, las 8 horas de trabajo. Los otros gremios dijeron, bueno, si ellos hicieron huelga, una huelga prolongada, nosotros vamos a hacer más prolongada la huelga todavía. Y Billinghurst ya no pudo controlar más a los obreros, que multiplicaron sus protestas y el gobierno perdió su control. Sin apoyo de los obreros, terminó siendo Billinghurst esa fase. La oligarquía respaldó un golpe de Estado militar de Óscar R. Benavides y sacó a Billinghurst del gobierno. No solamente lo sacó, eliminó el Reglamento General de Huelgas, y las 8 horas de trabajo que se habían conseguido hasta ese momento. Pero recuerda que este fue solamente un gobierno momentáneo. Finalmente, Benavides le da paso a un proceso electoral donde gana José Pardo y Barreda por segunda vez, quien se beneficia con las grandes exportaciones de la Primera Guerra Mundial, pero que al acabar la guerra los ingresos bajaron, ¿ya? Y estos ingresos en caída van a terminar generando más protestas sociales, como la de los obreros, ¿ya? Que nuevamente salen a protestar duramente en las calles y el gobierno, para callarlos, se va a terminar estableciendo ¿qué cosa? La Ley General de 8 horas de trabajo, ¿ya? Para calmar las protestas en 1919. Eso es precisamente lo que pasó. El objetivo mayor de los obreros era las 8 horas de trabajo, que se consigue a finales de la República Aristocrática en el contexto post-Primera Guerra Mundial durante el segundo gobierno de Pardo. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Bueno, yo había hablado de los obreros en la medida que estamos hablando de que los sectores que no son de la oligarquía están excluidos de la vida política. Ya hablé de la clase media, te hablo de cómo los obreros se han ido organizando, pero no como partido, se han ido organizando como sindicatos, como gremios, para poder alcanzar más derechos y los van a conseguir finalmente a finales de la República Aristocrática. Y el otro caso es el caso del campesino. El campesino está peor todavía, pero el campesino ni derechos tiene, porque no tiene derecho al voto, porque es analfabeto, ¿ya? Así que por eso es que el poder se concentra en la oligarquía. El otro dato que es importante recordar con la República Aristocrática es que durante este periodo ya, el gobierno está en manos del Partido Civil. Pero el Partido Civil sabe, de que las provincias le pertenecen a la oligarquía, a las diferentes familias poderosas. Entonces, lo que
El gobierno plantea algo bien simple. A ver, tú hacendado de la costa, tú gamonal de la sierra, tú dueño de minas, ya tú dueño de ganado en la zona del altiplano. Señores, ustedes hacen lo que quieren en su territorio. O sea, yo no estoy reclamándolo, estoy diciendo, ustedes hacen lo que quieren, hagan lo que quieran, no hay problema. Lo que yo quiero es dos cosas, solamente pagar mi tributo y no quiero protestas sociales. No quiero escuchar protestas. Si un campesino te reclama a ti por tierras, tú verás qué haces. O le das tierras, o le das un dinero, o le explotas menos, o lo metes a la cárcel, o lo matas. Pero yo no quiero que en Lima se sepa todo lo que está pasando. Yo creo que en Lima se termine teniendo una idea de gran estabilidad. Estabilidad política porque casi no hay golpe de Estado, estabilidad social porque casi no hay protestas. No porque no las haya, sino porque se termina acallando a quien las... No te olvides tú. Por eso, caso importante fue durante el gobierno de Pardo, disculpa, durante el gobierno de Leguía en 1908, el nacimiento de la, se me va el nombre, el Comité de Asuntos Indígenas, la Asociación Indígena de Pedro Zulen y Dora Mayer, que va a terminar criticando precisamente los abusos contra la población indígena trabajadora, ya sea en las tierras o ya sea en la minería. ¿Ya? Entonces, todo eso es parte de lo que sucedió durante este proceso. ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? En el aspecto económico, ya recuerda que el afianzamiento, ¿ya?, de la dependencia hacia Inglaterra se había establecido desde el contrato Grace, ¿ya? Que hacemos visto hace un rato con Cáceres, ¿ya? Y las inversiones que llegaban de ese país. Pero cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, recuerda que los ingleses van a priorizar su participación en la guerra y van a retirar sus inversiones para financiar su presencia en el conflicto. Muchas de las empresas que tenían van a ser compradas por empresarios y banqueros norteamericanos. Así que desde 1914, progresivamente, hay un desplazamiento del poder económico inglés a favor de los Estados Unidos, ¿ya?, en la región. El Perú sigue siendo un país exportador de materias primas con la diferencia que ahora no terminamos vendiendo una como el guano o una como el salite, sino que ahora vamos a terminar exportando muchas materias primas. Y ahí existe un fuerte equilibrio económico. ¿Por qué? Porque hay un efecto colchón macroeconómico. Cuando el precio del azúcar baja, sube el precio de los minerales. Cuando bajan los minerales, sube el caucho. Cuando baja el caucho, sube el petróleo. De esta manera que en la economía general tenemos unos ingresos permanentes, ¿ya? Con mayor o menor ingreso, pero no hay pérdida, ya no hay pérdida. El Perú es un exportador de materias primas, eso ni duda, ya ni duda que decirlo, y con eso la oligarquía, dueña precisamente de esas materias primas, incrementan su poder económico. En el aspecto social, bueno, antes del aspecto social, dice, pregunta número 8, dice, sobre el Partido Civil, ya, sobre el Partido Civil. Para 1895 se vinculaba a los intereses de una oligarquía que había alcanzado su máxima expresión y se relacionaba casi exclusivamente con las clases pudientes. La oligarquía solamente la gente con plata, ¿no? Con aquellos que tenían intereses personales en los sectores modernos de la economía, y agroindustria, minería, etc. ¿Ya? Asimismo, mantenía aquella ambigüedad ideológica que era tan característica de los partidos políticos de la época. Es decir, tenía o perseguía el ideal de progreso, sin embargo, no consideraba o deseaba cambios fundamentales en la estructura de la sociedad. El llanaconaje se mantenía, ya se mantenía. Entonces, por un lado yo tengo una hacienda tecnificada, agroindustrial, moderna en sus procesos de producción y en las maquinarias que termino utilizando, pero sigo teniendo un yanacona al cual solamente le termino dando una porción de tierra, ¿ya? Y además de eso, con el uso de una moneda de carácter solo local, que no le puede terminar sirviendo si es que se va de mi hacienda. De esta manera que estaba cautivo, ya estaba en una cárcel, sin barrote dentro de mi territorio. Entonces, eso terminaba siendo absurdo. O sea, eso era lo contradictorio. Modernidad económica, ya, y arcaísmos sociales, ya. Dice, del texto anterior podemos establecer que el Partido Civil del siglo XX, para asegurar la estabilidad social, incluyó al ejército en la vida política. Bueno, el ejército en realidad, desde el reglamento, desde el Código Militar de Justicia, no podían votar, así que no estaban incluidos dentro de la vida política nacional. Están incluidos en la práctica de la fuerza, cuando la oligarquía tenía miedo de perder el poder y los militares daban golpe de Estado, pero después no. Dicen, no estaban incluidos formalmente. B, el civilismo mantenía su característica de ser liberal en lo económico y conservador en lo político. Por ahí iba, ¿no? En lo político y en lo social.
C, a inicios del siglo XX, además en lo político porque no permitía que los otros grupos sociales tuvieran algún partido que los represente y amenacen el poder de la oligarquía. C, a inicios del siglo XX, los partidos políticos en el país buscaron promover el capitalismo industrial. Repito, a inicios del siglo XX, los partidos políticos en el país buscaron promover el capitalismo industrial. Y no tenemos un capitalismo industrial duro, todavía siguen siendo dueños de grandes terrenos, de ganado, de minas, pero no son, todavía no han generado un salto económico tremendo. Tras la Guerra del Pacífico se produjo un mayor proceso de democratización de la sociedad, ¿no? Porque seguían manteniéndose las viejas estructuras sociales de atraso y de diferencias de clase muy grandes. Entonces la mejor clave, insisto, termina siendo ¿cuál? La mejor clave termina siendo la C, ¿ya? O disculpa, la B. El civilismo mantenía su característica de ser liberal en lo económico y conservador en lo político. Pregunta número 9 dice acá, con respecto al movimiento obrero, ahí por eso te estaba hablando bastante, peruano desarrollado durante la República Aristocrática, establezca la secuencia de afirmaciones correctas. A ver, uno, el primer paro general obrero consiguió la ley de acción de trabajo, ¿verdad? Eso se hace en el primer gobierno Leguía. La 1 es correcta. Si la 1 es correcta, entonces no puede ser ni la B ni la C, porque no contiene al número 1. La A y la D, que pueden ser claves, dicen 1 y 3, 1 y 4. Entonces la 2 es falsa. Ni siquiera tendríamos por qué leerla, ¿ya? Si es que ya sabes con certeza de que la ley de acción de trabajo se estableció como consecuencia del primer paro general obrero. Entonces veamos qué dice la 2. Los obreros ganaron su jornada laboral de 8 horas, ya, tras la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Pero termina siendo verdadero. A ver, a ver, a ver. Ay, no aguanta. Yo me estoy equivocando en poner las alternativas. Porque el primer paro general sí se consigue y los obreros ganaron su jornada laboral de 8 horas tras la Primera Guerra Mundial en 1919. Eso sí es correcto. A ver, vamos a ver si me he equivocado al poner claves. La 3 me dice, el seguro social obrero garantizaba la salud de los trabajadores y sus familiares. Eso es correcto, sí, pero no es de la época de la República Aristocrática, es del segundo gobierno de Benavides, durante el tercer militarismo, no es de la época, ¿ya? Así que la 3 es falsa. Y la 4 me dice, el anarquismo fue la base ideológica del movimiento obrero. Uy, me equivoco antes, ¿ya? Y la respuesta es verdadera. Durante la República Aristocrática, el anarquismo es la base ideológica de ese movimiento. Entonces, vamos a ver si por ahí me estoy confundiendo. Dice, 1, el primer paro general obrero consiguió la ley de trabajo. Sí, ¿ya? Los obreros ganaron su jornada laboral de 8 horas tras la Primera Guerra Mundial también. El anarquismo fue la base ideológica del movimiento obrero también. Que tiene que ser 1, 2 y 4. Yo me he confundido, ¿ya? 1, 2 y 4 termina siendo la clave en la pregunta número 9. Pero ahí está, en esa pregunta condensado varios elementos. El aspecto ideológico, las 8 horas que se van a conseguir en el gobierno de Pardo, segundo gobierno tras la Primera Guerra Mundial, y el primer paro general obrero. Pues una pregunta, ¿por qué no se gana antes el derecho a las 8 horas? Lo que pasa es que durante el proceso de la Primera Guerra Mundial, las exportaciones peruanas crecen, hay muchas empresas, muchos puestos de trabajo, y la gente no podía salir a protestar porque chambeaba 12, 14 horas al día, ¿ya? Pero tenía plata, o sea, por más que me estén explotando, tenía un salario y podía mantener a mi familia. Pero cuando acaba la guerra, ya no tengo trabajo, ¿ya? Entonces ahora sí puedo protestar, ¿ya? Y se va a terminar exigiendo las 8 horas, como a nivel internacional se consigue. En el aspecto social, hay algunos puntos a tomar en cuenta que son preguntas también. Hay una élite, ¿ya? Y la élite dentro de la élite son las 33 familias del Club Nacional, que era considerado como el real palacio de gobierno del Perú, donde las familias más importantes tomaban decisiones en el almuerzo, en el buffet, en algún lonche, en alguna fiesta familiar, ¿ya? Pero hay fuerte explotación laboral. Una termina siendo el enganche. Un dato que no hay que olvidar es que, y ha sido pregunta de examen, es que tras la guerra contra Chile se pierde mucha mano de obra china, porque se liberan. Pero ahora se comienzan a traer japoneses de la época de Pirola, como trabajadores para las haciendas de la costa norte. Tanto japoneses como indígenas que van como trabajadores ahí, y gente que va a trabajar en las minas, ya en las minas, repito, en las minas y en las haciendas de la costa norte, donde la producción era permanente, se les estableció contratos laborales, eran obreros asalariados y tenían contratos laborales. Y el contrato laboral los obligaba a quedarse ahí durante todo el tiempo que fuera necesario, ¿ya? Es decir, si tienes un contrato de 3 años trabajas. Si tienes una deuda, tienes que trabajar más tiempo, puede ser el famoso enganche. Repito, el enganche se hacía en lugares donde había una producción permanente. No puede ser en la sierra
centro y sur del país, porque ahí hay solamente producción por temporada. Cuando hay lluvia se puede cultivar, cuando no hay agua no se puede cultivar nada. En esos 6 meses de sequías, el gamonal o dueño de la tierra te dice, yo no te puedo mantener, no te puedo pagar un salario porque no estoy trabajando para mí. ¿Qué vamos a hacer? Te doy una porción de tierra. ¿Ya? Cuando hay agua, ya, cuando hay agua para ti, cultivas tus tierras que te estoy dando, y hay agua para mí, cultivas las tierras mías, porque yo te estoy dando tierras a ti. Cuando no hay agua por las sequías, yo no sé, ya veo cómo conseguir mi carta, tú también harás lo mismo. Por lo general, el Yanacona, como dice, es un trabajador estacional, trabaja por estaciones. Un tiempo en la sierra, un tiempo en la costa, se va moviendo precisamente de sierra a costa para poder conseguir trabajo. Pero repito, él es un siervo de la época medieval, no se le da un salario, ya termina siendo el principal problema que tiene. El enganche o la correría, ya no te olvides que era para capturar y esclavizar población de la selva para poder explotar el caucho, ya no te olvides tú. Y ante la denuncia de esclavitud es que se hace la llamada habilitación o el enganche cauchero. Vámonos con la última pregunta, ya que estoy a punto también de culminar con mi tiempo. Dice acá, con respecto a las relaciones diplomáticas fronterizas del Estado peruano durante el periodo de la República Aristocrática, podemos rechazar. Se me está pidiendo lo falso, ¿ya? Les vamos a recordar. ¿Cómo es el tema fronterizo del Perú durante este periodo? Bueno, el tema latente, no te olvides que es el tema con Chile. No se había hecho el plebiscito por Tacna de Arica y se había quedado en el aire. Durante el gobierno, ya durante el gobierno de Piérola, se firma el Tratado Billinghurst-La Torre para terminar planteando la formación de un plebiscito. Que Chile acepta, pero luego va a terminar el gobierno peruano no teniendo plata para poder ver el tema del pago de las indemnizaciones. Durante el gobierno de López de Romaña se produce la chilenización de Tacna de Arica. Chile mete un montón de población en esta región, en Tacna de Arica, con lo cual si se hacía un plebiscito, ellos iban a tener más gente para ganar. Además se reprimen los actos de peruanidad en estas provincias y López de Romaña vota al embajador de Chile en el Perú y trae al nuestro del territorio chileno, haciendo que las relaciones se vuelvan tensas, pero no hay agua mayores. En el primer gobierno de Pardo se produce el incidente de la corona, se hace el monumento a Bolognesi, Chile nos manda una corona de muertos, así que comenzamos a comprar armamento en caso de una futura guerra, pero quedó en nada, ya quedó en nada. Sigamos, durante el gobierno de Pardo, además, en su primer gobierno, recuerda tú que el día que él está juramentando como presidente, el 28 de julio de 1904, Ecuador nos invade, ¿ya? Y termina planteando que nosotros teníamos secuestrados Tumbes y Maynas. El Perú decide establecer un acuerdo diplomático, tratado, para poder evitar conflictos con el Ecuador. Y recuerda que producto de esto se establece que España sea el árbitro para que defina a quién le pertenecen a esa provincia. Evidentemente cada país iba a presentar sus alegatos y su documentación. Como Perú decide negociar con Ecuador, Brasil y Bolivia también entran a negociación con nosotros. Y el Perú hace una muy mala negociación, sobre todo con estos dos últimos países. Leguía, que es el presidente que entra, no le quedó otra más que firmar ya acuerdos con Bolivia y Brasil cediendo el territorio, pero por una mala negociación del gobierno de Pardo. ¿Ya? Con Bolivia se firma el Polo Bustamante y con Brasil el Tratado Velar de Río Branco. En el caso de se me va el nombre, en el caso de Colombia, también el primer gobierno de Leguía, Colombia nos invade, pero Leguía los derrota en la batalla de la Pedrera. En los próximos gobiernos, algún problema limítrofe no hay, con Billinghurst no hay, con Benavides tampoco. Bueno, lo internacionalmente más importante es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay muchas ganancias en la Primera Guerra Mundial con Pardo, pero no hay problemas fronterizos. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial el Perú es neutral, el Perú no le declara la guerra a nadie, pero sí tiene un corazoncito más pro Estados Unidos, ya no te olvides. Dice, tomando en cuenta todo lo dicho. Con respecto a las relaciones diplomáticas fronterizas del Estado peruano durante el periodo de la República Aristocrática, podemos rechazar, o sea, lo falso. A. Colombia intentó arrebatarle territorios al Perú, pero fueron derrotados en la batalla de la Pedrera. Verdadero. Ya, verdadero. B. Las relaciones diplomáticas con Chile fueron tensas en varias oportunidades. Sí, ya te mencioné. Uno con la chilenización de Tacna de Arica. 2, con la compra de armamentos en la época del gobierno de Pardo. Hubo tensión. Ya hubo tensión. C. El Tratado Salomón Lozano otorgó salida al río Amazonas a Colombia por presión de Estados Unidos. Eso es verdadero, pero eso es en 1922. Eso es durante la época del oncenio, ¿ya? Pero no va con la República Aristocrática. Y D. Malas negociaciones del gobierno de Pardo generaron una cesión de territorios a Bolivia y Brasil. Eso termina siendo correcto, cosa que se firmó con Leguía.
Es la clave, termina siendo la C porque esa no va en relación a la República Aristocrática. Sí es cierta, pero no es de la República Aristocrática. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hoy tenemos que ver, muchachos. Hasta acá hemos llegado con la clase de hoy, me he pasado 3 minutitos. La siguiente semana tenemos que ver desde la oncena leía hasta, creo yo, primer gobierno de Belaúnde, más o menos. ¿Ya?